señor Sánchez Real, que me ha pedido que le llame de tú y lo importante es que le Por invitaste favor. cómodo, pues Víctor Sánchez Real, muchas gracias por estar con la hemeroteca. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y encantado de estar contigo. Y antes de empezar con el repaso cronológico, tengo que empezar por la actualidad. Has sido uno de los firmantes del manifiesto que se dio la semana pasada pidiendo un congreso para Vox. Manifiesto que sale en este momento y lo vamos a publicar en la página web congresovox.es, congresovox.es, para que se adhiera el que quiera. ¿Se te puede considerar un promotor o te sumaste después de que la historia se desatara? Mi firma está entre los que, bueno, sí, aparece entre los 15, me parece que son 15 personas promotoras, o bueno, como quieras llamarlo. Luego dirán que no estaba, luego dirán que sí, ya sabes que esto, dentro de 10 años dirán que no estuve o dirán que no participé. Digamos que yo estaba allí, pasaba por allí. Tengo que preguntar, antes de hacer el repaso, ¿cuál es tu situación actual con el partido? Porque algunos de los firmantes están en suspensión de militancia. ¿En qué situación estás tú con respecto a ese partido? Pues no sé, yo soy un poco como Ulises, yo soy nadie, lo pone hasta en mi biografía de Twitter, soy nadie, que mucha gente no lo entiende, pero bueno, vamos a aclarar ese extremo. Y no, pues yo sencillamente, la verdad es que jamás, pese a que ha habido portavoces, a que ha habido, en el momento en que yo ya no fui en listas, que tuve yo creo una reacción muy tranquila, muy calmada y durante muchísimos meses bastante sosegada con respecto a un hecho que es básicamente el de no tener la confianza de quien en ese momento hacía las listas. Pero sin embargo ha habido siempre una especie como de Víctor algo ha hecho, se ha dicho. Jamás he tenido ni un expediente abierto, ni se me ha abierto expediente, ni se me ha comunicado. Así que sigo siendo afiliado de base. Como no se sabe si son 60 o son 30 y tantos mil, porque en función de si pagas o no la cuota, pero sí que se apropian del número de los 60.000 en todo momento, pues eso, soy uno de esos. Soy el 59.999 antes de ayer, pero a lo mejor soy el 59.998, porque como van echando y abriendo causa de expulsión, tal, Igual mira. esta entrevista no le ayuda, no te ayuda si están muy pendientes de ella. Bueno, no, pero repito que yo no soy nadie. Sí que se ha producido una cuestión que, bueno, en el momento en que grabamos esto, ha dimitido el vicepresidente del Comité de Garantías, diciendo que hay una mafia, he citado sus palabras, no son las mías, que hay actividades mafiosas o actitudes mafiosas en el trato hacia las personas. Ya ha dimitido de su cargo que tenía de concejal en Murcia y además nada más que el vicepresidente del Comité de Garantías y además vocal en el Comité Electoral, que es el que regula las elecciones internas. A mí me parece eso bastante significativo que dimita la persona, el vicepresidente del órgano que se supone que es independiente y bueno, saldrán sus declaraciones al respecto. Cuando las de él, pues interpretaremos qué es lo que pasaba ahí, porque es un órgano opaco, como tiene que ser, que no sabemos bien. Así que sí, es posible que me abran el PD o no, que tampoco pasa nada, no sé muy bien. Si es por expresarme en libertad, por pedir democracia, como he hecho desde el primer día que me afilié por primera vez a un partido, que fue en el 2014. En el primer día estaba yo afiliado, que había estado en alguno de los movimientos, una de las partes previas de una de las que luego ahora son familias, si quieres, ideológicas. Vamos a hablar un poco de eso, aunque hay que decir que tú no eras un desconocido para los medios de comunicación, según tengo entendido, porque ya habías colaborado en medios antes de que Vox existiera, ¿no? Sí, Salvo que fuera otro Víctor Sánchez del Real, ya había uno que hablaba como experto en comunicación en algún programa de radio. Sí, yo creo que sí, yo creo que conozco a ese tío, ¿no? Porque alguno parte de la premisa de que yo en el 2014, a mis 44 años, nací en una lechuguita, ¿no? Entonces, y durante un tiempo yo soy licenciado en Ciencias de la Información, mis estudios de posgrado y mi docencia han sido en el ámbito de la comunicación. He trabajado en medios de comunicación desde el año 87, empecé a trabajar en radio, en prensa, en revistas, estuve en Canal Plus. Lo que pasa es que en algunos casos, pues yo qué sé, yo estaba cubriendo en aquel momento para CNN Plus, en aquel momento, luego Canal Plus, para CNN Plus, incluso estuve cubriendo la caída, estuve en Ucrania recién caída la Unión Soviética, entre otras cosas. Un día un tío me dijo qué hacía yo y le tuve que enseñar los visados de entrada en lo que era
la antigua, una antigua república soviética de Ucrania y luego he aparecido muchísimos, he salido en la BBC, hablando siempre de temas de mi área de especialidad, que han sido desde los 90, la comunicación externa, la comunicación pública, las campañas, etcétera. Ha sido mi profesión y he estado en centros de enseñanza y en medios de comunicación, que por cierto vino muy bien en una primera etapa en Vox, cuando soy vicesecretario de comunicación, que me elige el equipo, me presento en una candidatura con don Santiago Abascal y decide elegirme como vicesecretario de comunicación en aquel momento, cosa que me pareció, fui muy honrado en el primer año, según después de las europeas, se creó un comité ejecutivo por elección, que entonces había elecciones dentro de Vox, me presenté en una candidatura, gratis et amore, por cierto, yo jamás he cobrado del partido ni un duro, ni un euro, eso se puede decir, eso no creo que haya mucha gente que lo pueda decir, y presté mis servicios como vicesecretario de comunicación durante un montón de años y puse los raíles de la comunicación de este partido. Vamos a hablar un poco de esa Pero etapa. debía ser muy malo el que me eligió, porque tú fíjate, qué desastre, ¿no? Bueno, el año 2014 fue un año Sí. en el que se fundó a la vez Vox y Podemos, con un Sí. tratamiento mediático diferente. En el caso de Podemos, todos los medios se centran en ellos para bien o para mal. Hay un grupo de medios que se centran en ellos con mucha ilusión porque ven que es la nueva política, la ilusión, el cambio, y otro grupo de medios que se centran en ellos porque creen que es el diablo. Pero Vox, en cambio, es bastante ninguneado. O sea, Vox es más bien ignorado cuando sale, más allá del acto de presentación y el mundo un poco con el señor Pedro J. Ramírez, pero enseguida le quitan y ya deja de hacerse eco el mundo de Para lo que que te hagas hacía una Vox. idea, estas fotos del acto de presentación, algunas de las fotos oficiales que se utilizaron, yo no salgo en alguna de las fotos porque yo estaba sacando las fotos del acto oficial. Entonces, estabas claro, en el hotel ese día con el señor ahí Abascal estaba y yo el en señor primera. Galara. Claro. Un Estado con un solo gobierno, con un solo Parlamento y con un solo Tribunal Supremo que actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes. ¿Y qué decir de la lucha contra el terrorismo? El actual gobierno del Partido Popular se ha limitado un poco a seguir el guión que le dejó marcado el anterior gobierno socialista en la negociación con ETA. Claro, ahí estamos. O sea que bueno, en fin, esto para el enero, para que alguno diga que no, enero del 2014. Qué curioso que, fíjate, ahí lo puedes ver, enero del 2014 creo que se ve, no sé, bueno, que es que sale fuera de pantalla. Sí, enero del 2014, que fíjate, sale ahí un tío mucho más joven que yo, enero, ahí lo pone la hora y todo, el lugar donde se presentó y curiosamente quién estaba atendiendo y gestionando periodistas. No estaba allí, según algunos. O sea, repito, enero a las 10:42 de la mañana, probablemente yo estaba en otra cosa, ¿sabes? Pero en fin, que este es un debate tan ridículo y tan estúpido. Había, digámoslo así, tres grupos diferentes. Estaban los que venían de DENAES, que eran un poco los que parecía como el sector mayoritario, está ahí el señor Abascal o el señor Espinosa Los Monteros. Estaba un grupo Javier que los Ortega, podríamos llamar como históricos centristas, ¿no? Que venían de la UCD y de CDS, que eran Ignacio Camuñas y González Quirós. Luego un grupo que venía pues vinculado a las víctimas de ETA, como puede ser Ortega Lara o Vidal Abarca. Y luego Cristina Seguí, que no sé muy bien cómo clasificarla, pero que fue una de las protagonistas de ese acto, que aparecía como una activista, pues muy vinculada a algunos de los valores a los que parecía que había renunciado el Partido Popular, ¿no? El señor Martínez Pujalte ha dicho que el ideario de Vox ya está dentro del ideario del Partido Popular. ¿Usted qué dice? Están locos estos romanos. Si fuera así no habríamos nacido. Lo ideal hubiera sido que no fuera necesario que saliéramos. O sea, hablando en plata, ¿usted cree que el Partido Popular de alguna manera les ha engañado? Sí, lo siento en el alma tenerlo que decir, me gustaría que no fuese así, pero creo que no ha dicho la verdad y no ha actuado conforme a sus compromisos previos. Usted se declaró harto de militar en un partido que le proporcionaba más sonrojo que orgullo. Me refiero fundamentalmente a la actitud del Partido Popular en relación con los casos de corrupción que le afectan. Ana Botella tenía razón, el electorado del Partido Popular se ha fragmentado. Bueno, aquí convergemos personas que venimos del Partido Popular y otras que no, pero sin ninguna duda la reflexión de Ana Botella es cierta. Y el gran ausente ese día para muchos era el señor Vidal Cuadras, que no apareció y se nos había dicho que podía estar y tarda hasta el 27 en sumarse al proyecto. Hay una maldad que dicen que estaba esperando a ver si le incluían o no las listas del PP en el Parlamento Europeo. No sé si tú sabes algo de por qué se produjo esa tardanza del que se supone que es el líder. A ver, allí había mucha gente, efectivamente había varios movimientos, había uno que se había articulado en torno a reconversión, donde había no solo esas primeras espadas, sino había otra mucha gente. O sea, mi amigo Rubén Manso venía de ese espacio, por ejemplo. Estaba ahí,
es que basta ver las fotos y los comentarios de aquella época y quiénes eran las personas que hablaban, charlaban y escribían. Por ahí andaba también Víctor González en alguna de estas ocasiones. En el ámbito más de NAES estaba, por ejemplo, pues en NAES estaba Javier Ortega, estaban Ignacio Ansaldo, que es quien yo siempre he llamado presidente en todo encuentro y delante de mucha gente que son testigos, porque yo decía que siempre estamos los legitimistas, ¿no? Los que apoyábamos al primer presidente de Vox, que lo fue durante unos meses. Vidal Quadras no sé muy bien por qué estaba, yo creo que había también plenos, yo asumo que estaba todavía en su actividad, todavía era vicepresidente del Parlamento Europeo y tiene sus actividades, y esto era no recuerdo que sea un lunes, no recuerdo qué día de la semana era, pero era un día de que probablemente pudiera ser que no estuviera por esa razón, pero ya había, y repito, había esa gente que venía más UCD, sí, ese era el ámbito reconversión, el ámbito Abascal, que también atrajo a alguna gente, tenía amigos, el ámbito Iván Espinosa, que algunos que habíamos estado en algunas cosas de DENAES, yo el día 6 de diciembre del 2013, por ejemplo, yo conozco a Javier Ortega muy poco antes, yo conozco a Javier Ortega el día de la manifestación que se produce unas semanas antes, en el que en la Plaza República Dominicana, como decías, muy cercano al tema de las víctimas, en el que se produce una serie de discursos y acaba la masa de la gente pidiendo... es que lo voy a buscar, es que fíjate, lo voy a buscar porque esto es historia poco contada, ¿sabes? De la génesis, y yo creo que es interesante, ¿sabes? Mientras hablamos, lo voy a ir buscando aquí con la mano indirectamente, pero se produce esa manifestación en la Había una Plaza cosa muy República. curiosa, que es que en las redacciones de periódicos el señor Abascal había estado mucho tiempo hablándonos de que estaba gestando un partido, y se había hecho ya tan largo el tema y no acaba de aparecer el partido, que le confieso que en algunas relaciones ya hacíamos la broma de, bueno, y hoy vendrá Abascal a hablarnos de su nuevo partido, porque era como algo que repetíamos ya todos los viernes, como a ver cuándo lo llegará, porque lleva como un año diciendo que lo va a hacer y nunca lo dice. Bueno, y al final apareció el partido, pero Mira, tardó esta es mucho. la foto, para que veas, esta es una foto del 6 de diciembre, del 6 de diciembre, de esa manifestación del 6 de diciembre, esta no la saqué yo. No la saqué yo porque yo estoy ahí, ¿sabes? Sí. El que está gestionando a los periodistas y un poco el estrado soy yo. Y ese día se produce, ¿ves? Ahí estamos un poco. Y ese es el que, no sé, yo no debía tener ninguna idea y no era nadie, ¿sabes? Pero claramente se me ve ahí bastante más gordo de lo que estoy ahora, por cierto, y se ve a Abascal, se ve a Javier Ortega. Perdón, Javier Ortega no está porque yo ese día, como te digo, conozco a Javier Ortega Smith, que llevaba la seguridad, y acabé haciéndome un poco cargo del tema de la comunicación desde ese día, de facto, ¿sabes? O sea, y quería encontrar, porque yo tenía una foto de ese día, ¿ves? O sea, ¿por qué no salgo yo en muchas fotos? Pues porque estaba sacándolas yo. ¿Quién puede sacar esa foto? El que está en el estrado, como estaba yo. ¿Quién puede sacar esta foto de mi querido José Antonio Ortega Lara? Pues quien estaba allí, ¿no? Entonces, yo he sido testigo de primera fila, ¿sabes?, de este nacimiento, y en ese momento como la gente, mira, por cierto, la gente dice, no, tampoco estaba Iván Espinosa, y estaba Iván Espinosa, que yo sepa, ese chico es Iván Espinosa, con lo cual, esta es una cosa tan ridícula de preparar que además te voy a decir, yo creo que yo saqué esta foto, que la tiene, y se la regalé enmarcada a ambos, y la tiene, no sé si la tiene, tuvo un tiempo en su despacho. Esa foto es la preparación del discurso, y esa foto la saco yo. En diciembre de 2013. Y yo siempre he dicho que en esa foto, a mi modo de ver, es cuando nace Vox. En diciembre, 6 de diciembre. Con lo cual, no, yo no soy fundador, yo creo que fundadores son las personas que estuvieron. Pero le puedo preguntar si tiene un número de carnet. Sí, el 105. 105 es. ¿Y sabes por qué? Porque hubo una estrategia para reservar, se dieron a los que habían estado en la fundación jurídica de diciembre, se les reservó y se les entregó en un evento que presenté yo unos meses después, en una asamblea, que lo presenté yo presenté todos los actos hasta 2 de los Vistalegres. Cuando nos la jugábamos era salir con un micrófono y yo abría esos actos. Por cierto, con lo malo que yo soy, la falta de profesionalidad que yo tengo según algunos, no sé por qué me encargaban esas cosas. Fíjate qué curioso. Y hablando de esta historia, porque hay que contar esta historia, es importante. Ahí no venía ni el Tato, éramos cuatro y el del tambor, sinceramente. A lo que iba, ahí hubo un momento en el que es que he derrapado ahí, me he ido al esto, pero ahí lo que a esas primeras personas que sí estaban en el acto jurídico, que eran básicamente unos amigos de Javier Ortega, los que le ayudaban en los aspectos de seguridad en la manifestación como la del 6 de diciembre del 2013, que eran sus compañeros suyos, muchos de la mili, conocidos del entorno montañero y tal, y a estos tíos se les entregó, porque nos encargamos su carné, y se les entregaron el número 1, el 2, el 3, quiero recordar que el 4, estaba Abascal, ya
no recuerdo qué número era, el 5, tal, que había una serie, y luego hubo una decisión muy inteligente que era, oye, por si viene gente importante, dejamos unos cuantos números reservados. Para que puedan tener un número de los primeros. Un número para que sea un número relevante, y se rumoraba, en aquella época, pues se hablaba de María San Gil, se hablaba de que podía incorporarse pues grandes figuras un poco del entorno que no lo hicieron en aquel momento y lo hicieron, algunos lo hicieron después, incluso han acabado de diputados, y no quiero mencionarles por nombre, pero en aquel momento no se incorporaron. Hubo mucha gente... Alguno que atacó mucho en ese momento en el asiento de Vox, como el señor Gil Lázaro, ahora es diputado. Perverso, moralmente, nada más perverso moralmente que atribuir a otros los males o las deslealtades para justificar los propios movimientos. El señor Vidal Quadras, como cualquier español, tiene el derecho, todo el derecho del mundo de estar a donde quiera, pero no tiene ningún derecho a decir que él es el que representa la lealtad a las esencias y a los principios y que todos los demás hemos cambiado, por favor, todos los demás hemos cambiado de chaqueta, entre otras cosas, porque todos los demás, alguno de todos los demás, estábamos aquí muchos años antes de que al señor Vidal Quadras se le ocurriera aterrizar por lista abierta en este partido. Sí, también hay gente que todavía no se ha afiliado después incluso de ser diputado y eurodiputado. Hay gente que sigue hablando en nombre del partido y que siguen presentándose en las listas como independientes. Por ejemplo, el señor Girauta en aquellas estaba ya en Ciudadanos, y hay declaraciones maravillosas de Girauta diciendo verdaderas barbaridades de Vox, que era populista. Lo que Vox es. Me parece un movimiento populista, basado en una política de sentimientos que justamente es aquello que nosotros, pues desde nuestro origen, detestamos, ¿no? Lógicamente tengo que votar a Vox. Y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Hay algunos valores constitucionales que Vox no tiene claros. Es difícil decir lo que Vox es. Detestamos, ¿no? Me parece un movimiento populista basado en la rabia y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Ese señor todavía, en las elecciones europeas, cuando ha salido eurodiputado, iba como independiente, no se ha afiliado. Pero era el propio Germán Terç, perdona, no está afiliado o no lo estaba ni en las elecciones europeas del 19 ni en las elecciones europeas del 24. Que no pasa nada, que Vox ha sido un partido que ha tenido durante mucho tiempo una capacidad de acoger a gente que ha llegado, y cuando los que entraron en enero del 19, febrero, marzo, y entraron directamente a lista sin haber hecho nunca presencia del partido, se les acogió con los brazos abiertos. Ha sido un partido acogedor, y nunca ha salido el tema de camisas viejas y yo estaba aquí el primero. Yo creo que todas las personas que estaban en el 14, 15, 17, 18, 19, 20, hasta el 20, hasta el 19, mucha gente, que es que son un montón de años hasta que se entra en las instituciones en diciembre del 2018 y en este caso las andaluzas, y en el 19 se abre esa posibilidad que entra mucha más gente, viene mucha más gente, se abre y se les acoge con los brazos abiertos. O sea, pero una pregunta antes que es lo normal en un partido. De avanzar. En 2014 fue muy duro para Vox porque cuando Vox no saca nada en el Parlamento Europeo, que hay muchos que piensan... Si en estas, aunque se queda por poco, pero no tiene el eurodiputado para ser Vidal Quadras, y hay mucha gente que dice, si ni con estas el PP, con todo lo que había pasado, tanto de corrupción como de incumplimiento de promesas electorales, como de cambios, consiguen su electorado dejar de ser fiel, nadie lo va a conseguir nunca. Y imagino que eso puede influir en que mucha gente se fuera, el PP, y además se van un ambiente muy conflictivo, porque hay cruce de ataques entre el señor Vidal Quadras y el señor Abascal. El señor Vidal Quadras viene a decir que hay que fusionar el partido con UPyD o con Ciudadanos y al final se retira. Es algo que dijo, sí. Y ocurre algo que también es muy tenso, que también hay un cruce de ataques entre otra fundadora o cofundadora, Cristina Seguí, con González Quiró, con acusaciones de está usando una empresa para encargar actos del partido, que se llama algo así como Minza Matiu, al final también se van todos. O sea, llega septiembre y se han ido González Quirós, se ha ido Cristina Seguí, se ha ido Vidal Quadras, se ha ido Ignacio Camuñas. Pido explicaciones, puesto que creo que la cifra que ingresa no está en relación al esfuerzo que hace otra gente que trabaja altruistamente en esto. Y al ciudadano medio de a pie que trabaja probablemente todo el año para ganar lo que esta señora ha ganado en 2 meses en un partido que propugna cosas totalmente distintas y que realmente es diferente. Ella sabe perfectamente que lo que está diciendo pues no es verdad, que no ha habido ningún lucro, que ha habido una prestación de servicios por una empresa como ha habido otras muchas, y no sé por qué la tomo con esa en particular. Y ya está. Pero ha anunciado que abandona, que renuncia a su cargo y que deja el partido. Cristina Seguí, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cuál es el motivo? Pero bueno, creo que a partir de cierto momento, yo me atrevería a decir que el punto de inflexión fue quizás en agosto, pues he encontrado pues falta de apoyo, ¿no? Y nos quedamos allí el del tambor. Nos quedamos los del tambor. Usted menciona el Congreso la Asamblea de septiembre, que es en la que asume Abascal la presidencia, Esperas Monteros la Secretaría General, y creo que estabas tú con unas vicesecretarías en ese momento de 2014. Exacto, sí. Y organicé toda la comunicación de esa candidatura, en la que hubo otras candidaturas y se ganó. Una pregunta, una persona que estaba allí que luego atacó mucho al partido, era unos vicepresidentes, porque estaba como vicepresidente Ortega Smith, creo que ya estaba por ahí Buxade, y había un señor llamado Juan Jara, que aparece como vicepresidente primero, que luego haría muchas entrevistas en La Sexta y en TV3. ¿Quién era Juan Jara? Que realmente Vox es un partido paperless. Sin papeles. Sin papeles. Y yo he llegado a la conclusión de que eso era algo deliberado, porque cuando hay papeles, un juez se los puede pedir. Cuando no hay papeles, no hay nada que pedir. Un médico, yo le conocí ya en el Comité Ejecutivo Nacional, y la verdad es que venía poco a los comités ejecutivos nacionales porque siempre tenía mucha actividad, y cuando venía y tuvimos el contacto de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, que era uno al mes, y tampoco estuvo demasiado tiempo. Sí, la verdad es que salió bastante enfadado con Abascal. Había varias personas ahí de mucha calidad, un abogado de Valladolid, no les voy a mencionar por nombre, porque son gente que les considero no amigos, pero gente con la que he tenido una muy buena relación. Y pese a todo eso, porque yo he tenido la capacidad de, incluso los que se iban, de tener buena relación, yo no creo haber tenido un ataque. Me llevo muy bien con Cristina Seguí, me ha entrevistado en su canal, de la entrevista a ella. O sea, yo creo que yo, curiosamente, hasta muy recientemente, salvo un par de casitos, yo he tenido bastante buena relación con muchísima gente. Es una cosa muy peculiar. Es bastante raro cabrearme a mí. O sea, tengo pinta cabreada. Pues yo le pregunté por una persona que el pasado mes de diciembre sí consiguió una exdiputada del PP vasco que ahora está en Vox. Pero, bueno. Sí. Una cosa, pareja de alguien que está liando ahí bastante. Sí, otro que también proviene del PP. Sí. Hay mucho. Hubo un montón de gente que apareció proveniente del PP, eso, a finales del 18. Tengo poca memoria, tampoco voy a estar pero una sacando cosa, el carnet de cada uno. Sí. Cuando en el año 2016 hay un cambio en la Secretaría General y sale Espinosa Monteros y entra Ortega Smith, es verdad que Espinosa Monteros sigue ocupando un cargo en el partido, creo que es vicesecretario de Exteriores, creo que es lo que le ponen. Pero pensé que era un cambio pues normal pero hace poco el señor Figaredo dio a entender que se fue porque se quiso ir, como que Vamos a ver, no. Ahí lo que hubo es una decisión en un momento dado de que, oye, viene un periodo sin elecciones, hay que bajar el ritmo del partido. Y es una cosa muy curiosa, que no se cobraba del partido salvo una persona, las personas que estaban, la secretaria, la persona que había de comunicación en aquel momento, a quien se fichó en aquel momento como persona de comunicación, pues una chica fantástica, una periodista extraordinaria que teníamos haciendo las funciones del día a día de la comunicación, que hacía de todo, y había allí un montón de voluntarios, y en un momento dado se dijo, oye, hay que no va a haber elecciones en un periodo de tiempo, parece largo, hay que bajar un poquito la actividad del partido, hay que aguantar hasta que llegue el momento, y además estos señores, y además fue esta la conversación en el Comité Ejecutivo Nacional, estos señores tendrán que ganarse la vida, que no lo dije yo, tendrán que ganarse la vida para poder seguir aportando al partido en su tiempo libre, que era lo que hacíamos, porque hubo periodos de tiempo, yo recuerdo las elecciones del 2015, por ejemplo, que es que estábamos echando, o sea, que descuidábamos nuestros trabajos y nuestros negocios, que es que estábamos metidos, o sea, a gestionar sin recursos una campaña electoral nacional. Eso son muchas horas, hombre, y mucho trabajo, y aportábamos, pues, iban a gente de su despacho, Rocío a gente de su equipo de trabajo, yo a mi gente de una de mis agencias, pues les pedía, por favor, que hicieran trabajos, se los pagaba yo. O sea, que no es correcto decir que el señor Espinosa Monteros se fue en 2016 y volvió nunca se ha ido del partido, nunca se ha ido del partido. Se dijo que, oye, vamos a dejar el partido a su mínima presión hasta que haya una nueva convocatoria electoral. ¿Y cómo definiría? Y son testigos de esto bastantes personas del Comité Ejecutivo Nacional, Mazalia Aguilar. O sea, que ese relato de se vuelve, no concuerda con lo que tú has vivido. Eso es falso. Porque el señor Figaredo no estaba en el Comité Ejecutivo Nacional. Estaba en el área jurídica, echaba una mano. En 2018 es cuando aparece una gran ilusión, una ola de ilusión con Vox, lo que no consiguió en 2014, de repente sí parece en 2018, ya hay un acto en Vistalegre que es como lo que marca un poco un antes y un después. Esta ha sido la imagen en Vistalegre durante el primer acto de precampaña de Vox de cara a las elecciones de mayo. Bajo el lema La España Viva han presentado una batería de 100 medidas. Arriesgadas, pero necesarias para sacar a España del marasmo
Entre esas iniciativas, suprimir las comunidades autónomas, derogar la ley de violencia de género y de memoria histórica, ilegalizar los partidos que califican separatistas o endurecer la política contra la inmigración. El presidente de Vox también ha lanzado duras críticas a los principales partidos. Se sacaban un San Benito de la chistera y ya tenían a la derechita cobarde gimoteando en una esquina o a la veleta naranja cambiando de opinión. La dictadura de la corrección política dominada por los progres. Qué opresiva era. Sí. Me han dicho que estaban ahí los hermanos que luego intentaron montar el 7NN. No sé cuál es su papel en esta historia, pero como que los Alonso. Los hermanos Alonso, puede ser. Eso, los hermanos Alonso, que fueron los que ayudaron en orquestar ese acto de Vista Alegre de 2018. No lo sé, porque yo bastante lío tenía con presentarlo, claro, con tener que salir a ver si había gente, porque algunos estaban detrás de las cortinas y diciéndome, sal, anima lo que haya, y si hay poco, anímalos. Ya ves tú, yo de speaker, eso está grabado, eso está, hay fotos por ahí. Y entonces, pero se llenó. Aquello fue un exitazo impresionante. Claro, ¿qué hago yo si aquí no viene nadie y cómo les alegro? Y yo tenía un DJ que es un chaval voluntario de Sevilla, que no era ni DJ, un voluntario que había venido, y digo, vamos a poner himnos y cosas que la gente se sepa para ir calentando. Y claro, de repente cuando aquello se llena y toda aquella gente empieza a mover banderas, yo me acuerdo que yo estaba dando en aquel momento, fíjate, yo estaba de profesor, una de las cosas que yo tenía es que yo tenía mi parte docente bastante activa en aquel momento, yo estaba dando clases en el Instituto de Empresa, además una de las asignaturas que yo tenía era la de comunicación y campañas, que ha sido históricamente uno de mis temas de docencia, campañas, porque yo he llevado campañas ajenas y tal durante muchos años, repito, cobrando aquí por amor al arte. Quiero reiterar, yo no he cobrado un duro de Vox. Nunca. Y nunca es nunca. Entonces, repito, presento ese evento por amor al arte y me traje a una serie de alumnos míos internacionales que les dije, veniros a ver cómo se organiza un evento. Les estaba contando en tiempo real porque y les dije, veniros al evento porque les había dicho, oye, me toca coordinar la campaña de las andaluzas y alguno de ellos incluso escribió un trabajito de final de curso sobre aquello y yo estaba de coordinador, no estaba de director de campaña, yo estaba de coordinador. De hecho, me llevé a dos de un equipo de una de mis agencias que los pagué yo. Se les pagó nada más, me parece que a ellos sí se les pagó, pero se les pagó, me parece que los aves cuando subían y bajaban y un alojamiento en una pensión que estuvo uno antes de un acto de Málaga cumpliendo. Y aquello fue un trabajo orquestal. Yo no voy a ser... Luego me acusan a mí, yo jamás he dicho que yo hiciera... Yo estaba de coordinador de la campaña de las andaluces, es decir, yo coordinaba a los cargos, yo fui el que tomó la decisión de convocar en Sevilla a todos los candidatos, porque yo dije, es que tenemos la posibilidad de entrar con 1 o 2 y que vengan el 1 y 2 de cada lista a Sevilla, tengámoslos en una habitación, que es lo que se hace profesionalmente. Allí había mucha gente coordinando y actuando, había quien le hacía los discursos a Abascal, había gente que iba en una caravana con Iván, había otra caravana con Rocío, había múltiples, eso lo tengo por ahí. Lo bueno es que yo tengo todo esto perfectamente documentado y físicamente y fue muy bonito, fue una campaña muy peculiar en la que yo iba diciendo, joder, cada vez que hacemos un acto en una ciudad, yo creo que ganamos un diputado, ¿no? Fue una broma y entonces es decisión mía y hay testigos, organizar aquella sala para recibir a la gente y a los medios allí en Sevilla y fue decisión mía y esa me la puedo apuntar y es lo único que me voy a apuntar de toda aquella campaña, fue decir que vengan el 1 y el 2 de cada provincia porque cabe la posibilidad que entren y no tenemos ni el currículum. Aquí nadie ha hecho los deberes, no sabemos prácticamente ni quiénes son. Y efectivamente en una sala se puso a hacerse, montamos una serie de mesas, se les hizo, oye, tus redes, ¿qué tienes? Tal, pum, se vigilaron, pum. Esa iniciativa, repito, ahí tengo de testigo a Mazale Aguilar, a Pablo, que probablemente se la habrá olvidado, pero una serie de gente, Pablo Sáez, una serie de gente seria que había en el partido, no sé, oye, como una empresa. Sobre la marcha se les organizó y se les presentó. Y yo les solté el primer discurso cuando abrí la puerta de habéis salido elegidos y les dije, y les solté un pequeño discurso de en este momento representáis el partido, no sabéis lo que os ha cambiado la vida. Ha cambiado la vida. Y efectivamente. Vox entra por primera vez en la Cámara Baja con un escaño extremeño por Badajoz. Víctor Sánchez del Real lo califica de histórico en una provincia que califica de bastión socialista. Badajoz tiene voz en el Congreso de los Diputados. Así celebraba Vox unos resultados electorales que les otorgan un diputado por la provincia de Badajoz. Bastión socialista, 45.000 personas han votado a Vox. 45.000 valientes.
En Extremadura han obtenido 70.600 votos, un hecho que Sánchez del Real calificaba de histórico, teniendo en cuenta, decía, que han sido ninguneados por los medios. Y esta ha sido, añadía, la mejor precampaña para los próximos comicios. Vamos a entrar con más fuerza en los municipios y en las autonomías para destruirlas, para reducirlas a su mínima expresión desde dentro, con la ley en la mano. ¿Y qué llevó a que Víctor Sánchez del Real acabara como cabeza de lista por Badajoz en las generales del año siguiente, cuando ya pues había... Mira, pues yo siempre había estado contento en la fontanería, nunca había estado en lista, ¿no? En 2015 no estuviste. Sí recuerdo un incidente con el señor Kiko Méndez Monasterio en aquella noche electoral. Para rendir nuestro particular homenaje, con nosotros un legionario. José, hola, 3 añitos. Me han dicho, José, que tú sabes cantar El novio de la muerte, ¿es eso verdad? ¿Sabes cantar o no? A ver, cántanos. A ver. Desagradable, muy desagradable. ¿La de las andaluzas? Sí, la de las andaluzas. Muy desagradable, con una hostilidad hacia mí que en aquel momento yo interpreté como fruto de los nervios o de probablemente es un hombre que fuma y bebe intensamente. Y yo dije, bueno, en una noche electoral se bebió mucho y bueno. Y tuve un incidente que además desembocó en que fue incidente con Santiago Abascal. Y dije, bueno, nada, pues oye, chicos, yo me he pegado aquí una paliza. Por cierto, mi madre estaba falleciendo, falleció 3 días después. Yo me subí y bajaba. Mi madre estaba en un hospital ingresada. Le mandó un vídeo precioso de ánimo a Abascal, que lo tengo por ahí, para animándole en Vista Alegre y en las elecciones. Le dijo cosas muy bonitas mi madre, pobrecita. Y murió 3 días después, ¿no? Fue una pena, ¿no? Pero yo lo hacía por aquello que dice ahí. ¿Qué motivó ese enfrentamiento? ¿El qué? ¿Qué motivó ese momento incómodo con el señor Monasterio? Me lo voy a guardar. Pero eso no impidió que fuera a las generales como cabeza de lista por Badajoz. Yo lo interpreté de una forma muy rara. No, porque eso fue un proceso distinto. Yo no iba a ir en las listas y de repente, yo sabes que yo soy de origen andaluz por parte de mis padres, mi padre y mi madre andaluces, y además yo quise colaborar en las andaluzas porque fue liberar la tierra de mis padres del socialismo, y me acuerdo del abrazo que nos dimos Iván y yo, que bajamos a ver qué pasaba, porque te acuerdas que se retrasaron y estaba ahí todo el mundo y bajamos a ver qué pasaba y de repente, pum, sale y se nos ven, hay vídeos por él en los que se nos ve pegándonos abrazos. Subí, le pegué un abrazo a mi amiga Mazali, que estaba arriba, que le rompí una costilla prácticamente, pero esto todo lo puede atestiguar gente. Y entonces yo vuelvo a mis cosas, vuelvo a mi carrera, claro, mis alumnos me reciben dando aplausos. Profesor de campañas, ya ha metido un partido de golpe en las andaluzas, ¿no? Fue muy bonito eso porque la teoría y todo lo que habíamos aplicado allí estuvo muy bien. Y de repente, yo vivo a caballo entre Madrid y Extremadura por una cuestión de ser mi mujer de ahí. Yo tengo casa en Badajoz de siempre, aunque desarrollo mi actividad profesional en Madrid, pero pues tenemos empresa y tenemos obligaciones que nos hacen estar muy a menudo en Extremadura, en Mérida. Y en un momento dado, la gente de Badajoz, que yo había ayudado a lanzar Vox en Badajoz, o sea, la primera reunión de Vox en la provincia de Badajoz con otra persona, la organizamos, que ahora es concejal allí, la organizamos en Badajoz ciudad, y en un café, y estuvimos 20 personas. O sea, yo participé en el primer acto de Vox en Badajoz, muy primigenio. Te estoy hablando de yo creo que fue las Navidades del 14, fíjate. O sea, que estamos hablando de unos tiempos remotos, ¿no? El caso es que, y también el primero que hubo en Mérida, que hubo un café y estuvimos 10 personas también. Bueno, a lo que voy. Entonces, hay un momento en que me piden, oye, Víctor, podría ser tú, nos han pedido a los comités, a los presidentes provinciales que planteemos la lista. ¿Podría ser tú el cabeza de lista por Badajoz? Y la provincia me propone, y por eso no se produce unas primarias, porque no hay otra alternativa, y me propone, y entonces esto les pilla, y esta es la realidad, les pilla en un viaje, creo que era en Polonia, a Santiago Abascal y a Iván. Les digo, oye, que me han propuesto. Yo no me había planteado estar en primera línea, tenía cierta relevancia pública, yo había salido un montón en medios por mi carácter de profesor y colaba a Vox. Yo había hecho un vídeo sobre las embajadas catalanas en Bruselas, que se hizo muy famoso. Yo tenía presencias, una muy famosa también en televisión española, que me mandaron allí prácticamente a morir porque era un sitio donde era una encerrona. Y yo dije, venga, pues yo voy. Y fue aquello de, ¿usted llevaría a la gente el bocajarro famoso? Pregunta a bocajarro. ¿A usted le gustaría levantarse una mañana y ver cómo se llevan en camiones a 52.000 inmigrantes
de su comunidad autónoma como propone Vox en Andalucía? Bueno, el caso es que antepasados míos sí se han levantado una mañana y han visto cómo se llevaban en camiones a sus familiares, padres, hijos, hermanos. Y no precisamente por cumplimiento de las leyes. Entonces, si cumplir las leyes supone, en un medio público como es este, financiado con fondos públicos, asumir que la aplicación de la ley requiere figuras estilísticas basadas en la brocha gorda, pues sí, el bocajarro estamos acostumbrados a él. Hizo bastante famoso y tal, pero repito que yo había salido un año antes en la BBC hablando de otras cosas, ¿no? El caso es que me lo plantean y digo, chicos, si total, que pues hay que rellenar. Y entonces, efectivamente, de hecho, Abascal, y esto no se ha contado, Abascal me llega a decir, llegó a llevar, lo tengo por ahí, ¿sabes lo bueno? Que tengo todos los WhatsApps. Tengo todos los WhatsApps de aquella época. Absolutamente todo. Tengo 12 años de WhatsApps. Entonces, se equivoca y empieza a pensar que me voy a presentar por Salamanca. Digo, no, si es por Badajoz. Dice, pero tu mujer no era de Salamanca. Y yo, no. Entonces, había cruzado con otro Víctor, que sí era el que tenía relación con Salamanca, que es Víctor González Coello, Portugal. Tú fíjate el caos maravilloso que era aquello, ¿sabes? Que habló desde que es un milagro, o sea, que Vox entrara y yo me acuerdo que y entonces yo estaba en Badajoz y yo participo, me vuelco en la campaña, me cojo mi coche y me hago miles de kilómetros porque es la provincia más grande de Europa, Badajoz, esto lo sabe poco, la segunda más grande es Cáceres y la tercera es Ciudad Real, pues yo me la recorro, además incluso visito un poco de Ciudad Real para ayudar al candidato de allí, bueno, ya que estamos, ya que haciendo kilómetros, venga, ya cruzamos ahí a Ciudad Real. Me lo recorrí arriba y abajo con mi propio coche pagándome yo la gasolina y con un grupo de gente maravillosa que me alegro mucho que ahora están de diputados autonómicos, varios de ellos en Extremadura, y creo que a estas horas que estamos hablando no está cerrado un acuerdo, pero espero que alguno de ellos obtenga el premio de ser consejero, porque yo creo que lo merecen y lo han trabajado, gente muy maja, el presidente bueno, no quiero decir nombres de gente porque si no, tal cual están las cosas, le metes en un lío. Ha sido un tiempo, en aquel momento también había empezado a llegar gente del PP con mucha recomendación, de gente que tú has mencionado antes, un poco de desechos de tienta del PP, empezaron a aparecer por allí, bastante conflictivos, montaron bastante lío, la gente que venía del PP venían con... Lo que no sé dónde venía es la señora Nevado, no sé si venía del PP o sé que su hermana sí, pero no sé si ella venía. Sí, su hermana sí, ella yo no sé, ella había sido probablemente a nivel de... Es que, a ver, que tampoco pasa nada. Casi 29.000 votos de ascenso en la región. Víctor Sánchez del Real y Magdalena Nevado, diputados electos, anoche afirmaban que lucharán porque sus respectivas circunscripciones y toda Extremadura sean tratadas con igualdad en el conjunto de España. Los extremeños se merecen uno a uno ser iguales a otros territorios, en infraestructuras, en derechos, en igualdad también de educación y sobre todo, en que se les respete. Y eso lo vamos a defender no uno, no dos diputados por Extremadura, lo vamos a defender 52 diputados en el Congreso. Ocupándose de ellos y preocupándose de todos y cada uno de sus problemas. Eso es lo que han visto. Yo creo que por eso hoy yo estoy aquí representando a Vox en el Congreso de los Diputados. Que antes de Vox no había otra cosa de la que ser, o sea, la gente era o de la Falange o del PP, ¿no? Pues oye, que no pasa nada, o no eras de nada. De hecho, una cosa que me impactó mucho... Muy buena persona, además, Malena, ha hecho un trabajal en Cáceres en unas condiciones. Es que hay que entender el tamaño de los sitios. O sea, esto es como ser diputado por Texas, ¿sabes? De que Vox es el equivalente a unos cabezas rapadas, es como unos skinheads. Y ya había una idea, cuando entran al Congreso, como va, entran... No, mientras que hay una parte de medios que ya pues entra una fuerza política, hay una parte de medios que interpreta que no se les puede tratar por igual que al resto, porque es el equivalente a pues una especie de Batasuna, pero de derechas, como si hubiera habido un grupo terrorista y ahora viene su brazo político y que eso no sé a efectos profesionales como de presión había, pero bueno, era lo que era te lo explico. Yo, mira, estamos haciendo aquí un repaso a la historia, hay otros testigos, ¿vale? Mira, allí salimos los 24, ¿vale? Yo digo, pues me voy a Madrid porque es que no tenemos ni puñetera idea de cómo se hace esto. Ninguno de nosotros ha sido diputado nacional. Me cojo, me vengo con... Ya sabes que lo del acta
se entrega, o sea, la gente dice, cuando uno dimite, dice, ha entregado el acta, ¿no? El acta se entrega cuando te hacen diputado y luego no pasa nada, no hay un hecho, deja de ser diputado, presentas un escrito, ¿no? Entonces me vengo con mi acta, me vengo a Madrid y vengo al primer día y allí conozco, curiosamente vengo, digo, porque además tenía yo que hacer una cosa de trabajo, al día siguiente tenía clase, digo, tengo que ir el día antes y además, y con permiso, la verdad con Iván, voy, exploro aquello de qué va y os cuento de cómo es el proceso de hacerse diputado. Y llego y me encuentro allí a una tal Macarena Olona. Nos conocemos, nos caemos la mar de bien. Ella, que no había hecho, y además esto lo hemos dicho, lo ha dicho ella, le digo, que no había hecho ni parvulitos de Vox, no sabían quién era quién, nos haremos muy amigos, aparece ahí también mi amiga Cristina Esteban, los profesionales, dice, oye, que me han nombrado diputada, pues al día siguiente me presento en mi trabajo, cosa muy peculiar, ¿no? Entonces nos presentamos en nuestro trabajo y decimos, oiga, que venimos a venir a trabajar, y ya hemos presentado el acta, nos dan ahí una carterita, estará por ahí un libro, no sé qué, pum, y dicen, bueno, pues nada, ya son ustedes diputados. Y digo, qué bien, bueno, ¿y dónde se trabaja? Y dice, no, ya les llego, ya tendrán ustedes despacho, tal. Y digo, bueno, pues no, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a la biblioteca. Así son las cosas. Yo abrí mi ordenador que me traía de casa, Macarena y yo, y nos pusimos así a trabajar. Al día siguiente ya empezaron a apuntarse el resto de diputados que venían de tal. Y a mí, una cuestión muy interesante es, se hizo una gran selección de personal en aquel momento. O sea, la selección, yo alucinaba. O sea, yo estaba en muchos sitios nuevos y la sensación de el siguiente que venía, dices, joder, qué carrera, qué capacidad, qué persona. Eso que fue interno, al cabo de los meses fue en el estrado. Cada vez que salía uno dice, joder, es que habla bien. Salía el siguiente y sabe lo que habla. Salía otro y dice, joder, es que habla bien y sabe lo que habla. Es que había otro, sale bien y sabe lo que habla. Y así hasta 24. Fue una cuestión. Y has hablado de ese... estigma, llamémoslo así. Estigma ninguneo. Te voy a decir, por orden, los partidos que más colaboraron en ese bullying, porque hubo bullying, ¿vale? El primero y más fundamental fue Ciudadanos. O sea, los diputados de Ciudadanos fueron los que más intentaron putear a Vox en el Congreso. Pero con diferencia y con faltas de respeto personales, o sea, cosas terroríficas. Los segundos, al medio, o sea, también es cierto, el primer día hubo bastante incidente con los del PSOE, porque hicimos la gamberrada aquella de sentarnos detrás. De colocarse justo detrás, que me acuerdo que presumió el del PSC que se había colado entre ellos. Sí, no, se tiró en plancha. Pedro Sánchez saluda a Abascal, lo tiene detrás en el hemiciclo. No había hoy sitios asignados y los de Vox, madrugadores, han ocupado la que suele ser la bancada socialista. Entre ellos, hablando también de Abascal, un diputado del PSC. Contra ultraderecha, dijo en la radio. Sí. Es un tipo peculiar, es un tipo curtido y tal, y acabó sentado creo recordar que entre Iván y detrás estaba Macarena, estaba el general Mestre, Macarena y yo. Macarena además que llevaba, esto no lo ha contado pero porque ella, tengo entendido que el truco es que madrugaron, que es el que no están acostumbrados los diputados a madrugar. Exacto, y por eso lo conseguiste. Fue una idea muy divertida y la ejecutamos muy bien, nos plantamos allí y nos sentamos porque el primer día no hay sitios asignados, entonces los del PSOE estaban que se los llevaban los demonios. Yo saludé a Pedro Sánchez, a quien conocía de otra ocasión, nos dimos la mano porque, claro, nos llaman a votar y me cruzo con Pedro Sánchez, al que yo conocía, había coincidido con él además en las aulas en el IES y nos conocíamos de muchos eventos y de muchos años. O sea, yo conozco a Pedro Sánchez bastante. Pero que meto un paréntesis, pero ¿fue improvisado la idea de reventar el discurso de Oriol Junqueras y los otros, que tenían previsto hacer un alegato que, vamos, que no se podía entrar la gente por subtítulos porque no se escuchó nada? Los políticos que venían venían de estar en prisión preventiva por el juicio del proceso, tenían preparado tomar posesión, se sabía que iban a suspenderles a los pocos días, pero era dar el discurso, pues juro contra esta opresión del Estado español, y no se pudo escuchar porque los diputados de Vox, a que yo interpreto que probablemente alguno del PP también se debió sumar, toman la decisión de golpear... Rufián Romero Gabriel. Rull Andreu Josep. Debo decirte que algún diputado calvo y alguna diputada abogada del Estado se habían mirado el reglamento una se había mirado el reglamento y yo me había mirado el historial de las Cortes y había buscado cómo protestaban en el pasado los diputados. No teníamos manual, nadie tenía un manual de cómo ser diputado y yo tenía las crónicas de aquellas antiguas, ¿no? de cómo habían actuado los diputados. Entonces los diputados golpearon su escaño para callar y entonces dijimos aquello y nos salió la idea y la hicimos. Pero aquello surgió de forma espontánea. Había un intento, había evidentemente
montar ruido y quejarse. Pero íbamos con el desparpajo de gente que no teníamos nada que perder, que veníamos de otras cosas y que además que no teníamos una sensación de que éramos diputados. Pero bueno, aquel día, ya te digo, Pedro Sánchez, de repente Sánchez y Sánchez del Real, Sánchez Pérez Castejo, Sánchez de él, seguidos, íbamos seguidos. En todas las fotos hago detrás de él y volviendo. Y vuelve, se sienta y vengo yo detrás de él. Y porque él pasó antes, porque se monta el lío, venimos de votar y le saludo, porque yo soy una persona educada. Hombre, Pedro, me dice, Pedro, ¿qué tal? Y dice, él me dice, no esperaba verte aquí, Víctor. Y le digo, yo a ti tampoco. Esa es la frase. Y nada, y se saludó y se dio la mano con Abascal se dio la mano con él y tal. En aquel momento era otro Pedro Sánchez, recordemos. El que decía que no podría dormir si dependía de los independentistas. Eso es. Y ahí empezó una legislatura preciosa y muy, muy interesante, a la que aprendimos mucho, enseñamos mucho. Estaba en el orden. Entonces los socialistas se cabrearon mucho ese día, pero dijeron, coño, estos tíos juegan fuerte, con lo cual hubo cierto respeto y el PSOE siempre ha tenido bastante respeto, incluso ha habido agresividad verbal, pero ¿sabes? Con una distancia de... Los tíos olfatean enemigo bien. Evidentemente Bildu, ni nos aprendíamos los nombres y nos intentaron sentar. El partido que también se portó muy mal fue el PP, porque el PP, participando en la mesa del Congreso y nuestra bisoñez, nos intentaron, nos hicieron de todo, o sea, puteos hasta intentar sentarnos al lado de Bildu, que aquello, Iván se fue corriendo a Meritxell Batet a decirle que, bueno, que asumieran las consecuencias y tal. Luego nos pusieron a unos de las CUP de por medio, que nos miraban como horrorizados, ¿sabes? Nosotros nos tapábamos porque la higiene en las CUP no, literalmente, o sea, es que es así. Teníamos a los de RC también, nos pusieron en un sitio entretenido. Pero fíjate, en orden, ahí una cosa es la agresividad política y otra la agresividad de marrullerismo. Y el primero, Ciudadanos, fueron los más marrulleros y más desagradables, y luego también verbalmente. El PP fueron bastante marrulleros con Vox, o sea, nos hicieron todas las zancadillas posibles. O sea, que ahora se queja de la agresividad Nunca se entendió es que en 2019 es cuando también hay municipales en las que gracias a la unión de los votos de Vox, PP y Ciudadanos consigue el PP muchas presidencias, ¿no? Entre ellas la de Andalucía o la propia Isabel Díaz Ayuso logra ser presidenta de Madrid gracias a los votos de Vox, y fue muy llamativo la diferencia de trato con respecto a los dos socios, porque si dices, no, los dos socios sacrifican y que gobiernen minoría, pero veías un PP, no, queremos contar con Ciudadanos porque les queremos muchísimo, tal. Claro, era un poco cantoso la diferencia de trato ante uno y otro socio en Madrid y en otros montones de lugares. Y fíjate, Javier Ortega, por ejemplo, tiene un episodio que a mí me parece muy descriptivo de aquel PP, y probablemente queda en este PP, que alcanza un acuerdo de madrugada con el PP de gobierno, se firma y pasan de él al día siguiente. Porque dice que como Ciudadanos no quiere, pues no pueden cumplirlo. Sí, Ciudadanos era como la legítima, ¿no? La mujer legítima. Nosotros éramos como el amante, el chico malote con el que quieres salir, pero que no quieres remontárselo a tus padres, ¿sabes? ¿Recuerdas esta votación? Fíjate, yo creo que fue la única vez que el País elogió en portada a Pablo Casado. Igual la tiene el señor Casado enmarcada en su casa. Y dice que él ganó la moción de censura. Era la moción de censura que presentó, la primera que presentó Vox contra el Partido Socialista en aquella legislatura. Y ocurrió algo muy poco habitual. Ya había pasado que una tercera fuerza presente mociones de censura para adquirir más notoriedad. En autonomías había pasado y en el Congreso había pasado con Podemos, que siendo tercera presentó una moción de censura y el PSOE lo que hizo es abstenerse y decir, mira, esta no es mi historia. Y el PP decidió una estrategia muy curiosa, que es en vez de lo que uno podría haber esperado, que es que se abstuviera y dijera, mira, es una cosa de Vox, yo paso. No, es ponerse en contra y ser ese día más crítico con Vox que el propio PSOE. Y fue muy aplaudido por toda la izquierda mediática. Lo que no sé es si eso a la larga le vino a peor al PP o a Vox. Gracias, señor Casado. Podríamos calificar en estos momentos como de euforia en las filas del Partido Popular, en la bancada del Partido Popular. Atención, porque hoy hay un salto cualitativo, hoy es un antes y un después en la carrera política de Pablo Casado. Se ha desligado absolutamente de la extrema derecha y ha hecho un análisis, un diagnóstico de Vox absolutamente implacable. Ignacio Escolar, tu titular a esta hora. Me ha parecido un discurso bastante bueno en lo formal y en el fondo. Me parece que esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo, moderado, centrista. Creo que ha sido muy valiente también. Casado en aquel momento... A ver, aquello fue muy peculiar, porque el PP de Casado
estaba crecido, ¿sabes? Estaba muy crecido. Le pasaba un poco como a Ciudadanos, ¿no? Le pasaba a Rivera y compañía, ¿no? Estaban como muy crecidos. Luego vimos al Rivera y compañía en caída, que fueron incluso más rabús, ¿no? Como dicen en el sur. Pero aquel octubre, creo recordar que era, ¿no? Creo recordar que era un octubre 2020. del 20, ¿no? Fíjate que estábamos, que va a haber gobierno o no va a haber gobierno, y Casado la toma con Abascal. Había una... Al poco de subir a tribuna, Casado desvelaba la incógnita. Y votaremos no, porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez, no a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y miedo. Acto seguido marcaba un clarísimo punto de inflexión. Y usted pretende que nosotros apoyemos ese desvarío, puro populismo. Le reprochaba a Abascal querer suplantar a los populares y dar una victoria perpetua, aseguraba, a la izquierda. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Ponía en el mismo saco al líder de Vox y al presidente del gobierno. Señor Sánchez, señor Abascal, señor Sánchez. Y reivindicaba al PP como el partido de centro. No somos como ustedes, somos la fuerza tranquila de los españoles. Casado lanzaba también duros ataques personales. Sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Se llama ingratitud y deslealtad, profunda decepción personal. Unos ataques que incomodaban a Abascal, lo reconocía él mismo. Que no esperaba para nada que esta fuera su intervención. Una relación que yo no he interpretado, yo no había estado en política en mi vida y no sabía... A mí me sorprendió porque eran antiguos compañeros, ¿vale? O sea, ten en cuenta que este trato que he dicho era a los diputados de Vox. A Abascal no. A Abascal y alguno más que provenía del PP no había ese... Pero había como una ausencia de contacto, cosa que a mí me sorprendió. Oye, me encontraba con repito, yo me encontraba con Pedro Sánchez, que es del PSOE. Oye, buenos días, buenas tardes y aquí padre, pues gloria. Yo los únicos que nos saludaba eran a los de Bildu, evidentemente, y a los de Recera para putearles, ¿no? El bon día, saludarles en catalán, contestarles en catalán, que les tocaba mucho las narices y además, como los teníamos al lado, les hacía que no pudieran utilizar su lenguaje secreto. Ellos se pensaban que no les entendíamos el catalán y era muy divertido, ¿no? Bueno, a lo que voy. Entonces, ahí había una tensión muy subyacente personal entre Abascal, yo creo, y Casado y Abascal. No sé qué origen tenía. Ha habido siempre mucha tensión de Abascal con la gente, con mucha gente del PP, y ahí Casado se pasó. Yo creo que Casado tocó un tema duro, que además ahí siempre Pedro, o sea, cada uno tiene su tema, ¿no? Y ese el que le tocó, yo creo, la moral a Santi fue el de tocar a su padre, yo creo. Ahí hubo, y lo de chapotear, fue muy desagradable. Yo que lo recuerdo como de qué necesidad había de esto, ¿no? O sea, sí entiendo la estrategia de soy distinto a estos, de diferenciación, pero fue muy duro, fue muy duro. Y yo sé que lo pasó mal a Abascal, ¿eh? Y le apoyamos todos, le dimos cariño, tal, y chico. A la larga no sé si lo rentabilizó mucho el señor Casado, más allá de ser elogiado por el señor Escolar o el señor... Sí. Bueno, ya sabes que el sueño húmedo de cualquier persona del PP, antes de pasarse a Vox, que entonces que se abren una camisa, ¿sabes? Los que vienen del PP en Vox, se meten en Vox, se ponen la camisa full mahón y se abren un botón más, ¿no? Es una cosa muy divertida. Dices, coño, ¿pero qué te pasa, tío? ¡Va a España!, ¿no? Se ponen como ultrafachas, ¿no? Dice, pero si tú estabas en el PP, votando cosas. En fin, una cosa muy divertida. Estoy hablando de toda la cúpula actual. ¿Recuerdas una nota curiosa que se viralizó mucho? Esto ya es muy secundario, pero que como espectador me hizo gracia, que es un debate que tuviste con Rubén Gisbert cuando ya había subido Vox en Badajoz y él dijo en un momento determinado, y la verdad es que ahí diría subjetivamente que fuiste bastante amable porque se vio en directo, no creo que estuviera planeado, que no tiene un gran conocimiento de la ley electoral, cuando dice, bueno, ya sabes que como la democracia española no sirve para nada porque obligan que el mismo cabeza de lista encabece todas las provincias. Entonces, Abascal es cabeza de lista de todas las provincias y aunque por Badajoz ha encabezado Abascal, y tú explicas, no, por Badajoz he encabezado yo, tal. No, en la lista por Badajoz... Si dos seres humanos son capaces de convivir y tienen participación... Sí, que lo entiendo, pero sigue sin haber desarrollo. Y el desarrollo no tiene que ver con eso, porque esa es la moralidad. Y he sido para conmigo mismo y para con mi conciencia. Esa es la primera. No he sido elegido para toda la vida. Desde que he sido elegido, responsabilidad que
supera incluso a mi responsabilidad para conmigo mismo, que es con aquellos que me han elegido. Que para empezar es, en este marco constitucional, los españoles en su conjunto, y en segunda derivada, los representantes, los que me han elegido por la provincia de Badajoz. Y luego no te han elegido por provincia. ¿Perdona? Que a ti no te han elegido por provincia. Tú estás en una lista, en un orden de prelación, y no te han elegido en esa circunscripción. Es que eso es una cuestión, es una cuestión de hecho, es una cuestión de conocimiento de la ley electoral. Yo soy el número, yo soy el número 1 por elección, dentro de la lista que se presentaba por la provincia de Badajoz. Aquí listas provinciales, y eso es muy importante. Y creo que se tiene que enfatizar ese tema, y muchos partidos se han olvidado. Pero vamos a ver, ¿tú eres diputado dónde? ¿En el Congreso de los Diputados? Sí, por Badajoz, en representación de los españoles. En lo que se llama aquí en España circunscripciones, pero tú estás en un orden de prelación. Si Vox no tiene un tanto por ciento, por mucho que tú digas que representas a Badajoz, si tú estás en el puesto 40, por mucho que vayas por Badajoz y por Badajoz hay muchos votos de Vox, tú no entras. Rubén, que desconoces que las listas son por cada provincia de la lista. No hay una orden nacional de listas. Que estás equivocadísimo. No lo sé, yo me he presentado. Mola porque le está diciendo que está equivocadísimo al diputado. Las elecciones he salido del número 1 de la lista dos veces. Seguro que hay una lista por cada provincia. Vale, sí, pero no, pero eso es, vamos a ver, eso es una ficción. Es que si queréis podemos entrar en, ya lo he dicho, yo, si queréis entramos a hablar de la 1977 y la 1975, pero al final los diputados el sistema proporcional entra por relación, y a ti no te eligen directamente como diputado en una circunscripción, por mucho que haya un formalismo que se quiere vestir de apariencia. No, es de apariencia. 100.000 votos en Extremadura han acabado con 2 diputados de... Vamos a ver, no hay una correlación directa entre el número de escaños que saca una persona en una provincia con la persona que se presenta en esa provincia. No la hay. Eso es la ley electoral. Pero ¿cómo no la hay? Si hay un umbral... No, perdona, pero es que creo que estás partiendo de una premisa que debería haber no, porque sí existe una elección provincial. Otra cosa es que eres elegido por las provincias, por una circunscripción. Pero que tú ni siquiera eres elegido, porque aquí cuando se vota, Rubén, vamos a ver, cuando tú te votas, vamos a ver, la lista que hay en Badajoz es la misma que hay en Valencia, y es la misma que hay en Segovia, y es la misma que hay en cualquier sitio, donde el cabeza de lista, el que número 1 es Santiago Abascal, y va por orden de prelación. Para el Congreso de los Diputados no gana ni Pablo Casado, si me permitís un comentario, Rubén. Que, bueno, entiendo que él no debe haber votado en la vida, pero me llama la atención que alguien... Repito, y que a mí, en las veces que yo he sido propuesto 3 veces por el equipo provincial al equipo nacional en el 2019, en abril, en noviembre del 2019, ¿vale? Y en junio del 2023, a mí me propone el Comité Ejecutivo Provincial, con el que yo no tengo nada que ver, no los he elegido yo, los ha elegido Abascal, le proponen, firmo mi aceptación de la candidatura y mi candidatura se presenta y se retira. Y yo me entero al día siguiente a las 8 de la mañana. Pero a mí, las 3 veces que las 2 que me he presentado y la tercera que se han presentado mis papeles para presentarme por Badajoz era porque mis compañeros de Badajoz me habían elegido. Esto es un detalle importante y que no he contado hasta ahora en toda extensión. A Guisper ese día no me dio tiempo porque estaba tan flipado. Digo, es que en Badajoz en las papeletas ponía Abascal. Digo, no, en la papeleta ponía Víctor Sánchez del Real, arriba. Lo tengo guardada porque es de mucha emoción, ¿no? Ya está, pero que es un desconocimiento. Y segundo, que en aquel box había unos procedimientos de abajo arriba, ¿sabes? Había primarias, si no se presentaba otro, o sea, si te proclamaba el esto y te aceptaba. Ahora que se ve mucho la imagen del señor Ariza hablando para vos, veo que está puesto ante un texto que pone aquí sí hay primarias, que me impactó. Le presenté yo en ese evento lo presenté yo y él lo ha dicho con muy mala baba, refiriéndose a mí. El otro día sacó un vídeo el señor Ariza diciendo poco menos que él me había convertido a mí en lo que soy. Aquí han tenido todos esos personajes que en este momento están saliendo a la palestra para decir que Vox es un sitio donde hay gente que muy pérfida y tal. Si se han hecho en esta casa, ¿dónde ha estado todos ellos? Víctor Sánchez del Real, ¿dónde estaba? Pues presentándome en este vídeo que vais a ver ahora. Y compartíamos un proyecto. Ellos se han marchado. Deja el proyecto, que siga. Mira, yo llevo trabajando en consultoría de comunicación desde el año 2000... No, perdón, ya me cambio los años. Lo he dicho antes, yo paso del periodismo, paso a la consultoría en el 94-95, en un máster en el IES y tal, y ya engancho en el mundo de la que también se habían ocupado de usted en el Toro, o sea que ya están yendo por ser unos firmantes, supongo. Sí, no, anterior. Entonces, el señor Ariza... de repente dice que y Víctor Sánchez del Real a quien me presentó en ese evento. Sí, efectivamente, yo le presenté en ese evento que ponía que estábamos celebrando primarias, aquí se vota, ¿sabes? Y yo era
por cierto, por amor al arte, y agradecí mucho que un señor, pues, no había nada que ganar, estamos hablando de un momento en el que no había nada que ganar, y yo pues, se lo agradecía a él y al otro que venía, tampoco era nada extraordinario, a todo el que aparecía por allí. Repito, entonces, el señor Aiza ha dicho como poco menos que me había creado a mí como personaje, digo, bueno, pues muchas gracias, pero mis socios, los fondos de capital riesgo que me han comprado empresas y que han entrado en mis empresas, los varios cientos de empleados que han tenido mis empresas, algunas han vendido, otras han seguido, otras siguen en el mercado, no las menciono para no fastidiar en la vida a los que son todavía mis socios, aunque yo no tenga camino. Chico, yo algo conocido era, ¿no? Y teniendo en cuenta que me dedicaba a relaciones con los medios de comunicación, algo me conocían los periodistas. Pero nada, no pasa nada. Muy por encima. Yo, según ellos, nazco en una lechuga, ya no en el 14, fíjate, ya según algunos, yo nazco en una lechuga en el 19, que ya tengo 40. Muy por encima, antes de hablar de la fase de las diferencias, en esa etapa de diputado te pilló la pandemia, con lo cual no me resulta preguntar cómo fue, qué recuerdas de aquella etapa, sobre todo porque además el primer grupo parlamentario al que le tocó quedarse, porque claro, el primer diputado contagiado, luego fueron muchos más, pero creo que fue Ortega Smith y se decretó que todos los de Vox quedaran confinados. Creo que... Multitudinario acto de Vox en Madrid para clausurar la Asamblea General, que ha reelegido a Santiago Abascal como presidente del partido. Abascal ha puesto el cierre a una Asamblea General de la que tanto él como su directiva salen reforzados con más poder. El Congreso y el Senado han suspendido parte de su actividad esta semana. El diputado de Vox, Ortega Smith, ha dado positivo en el test de coronavirus y todo el grupo parlamentario de Vox está en cuarentena. Desde el partido han admitido que fue un error el acto de Vista Alegre este fin de semana. Que fue el primer grupo parlamentario confinado en la historia de España por aquel... Sí, mira, yo que presentaba el evento de Vista Alegre las vísperas, yo mandé a las 7 de la mañana, lo tengo aquí el mensaje, lo podría buscar, mandé un mensaje diciendo, yo recomendaría que no hiciéramos el evento de Vista Alegre. Está por escrito. El del 8M, el del 8M. Y dije, que fue... y además transmitiríamos una imagen de responsabilidad con aquello todo preparado, todas las banderitas colocadas y vacío, que se dieran los discursos y se retransmitiera. No se hizo caso. Y está por escrito. Y el que diga no, el que diga que eso no es verdad, publicaré, si no, el mensaje que está puesto por escrito. Y me dijo, no, vamos, tiramos para adelante. Bueno, pues ya está. Tiramos para adelante. Y entonces, a mí me pilló con Manuel Mariscal en el Senado porque estábamos en una comparecencia de Radio Televisión Española. Y de repente, que os vengáis para el Congreso. Nos levantamos. Que ya es que tenemos que hablar. Nada, que vayamos, nos vamos. Dicen, iros a vuestro despacho. Nos metieron en nuestro despacho y nos dijeron que había un caso, no sabemos quién, y para casa. Y a nosotros fuimos los primeros en cerrar, fuimos los diputados de Vox. Curiosidad. Ojo, también te digo una cosa. Ahí se gestiona un poco torpemente porque había otros 3 o 4 diputados de otros grupos, que no quiero dar su nombre porque son datos médicos de especial relevancia y de especial protección y no puedo hacerlo, pero había 4 diputados de otros grupos que llevaban ya varios días y que habían estado, con síntomas y habían estado en el hemiciclo. El 8M. Luego, pero claro, aquello fue, la culpa es de, y ha traído el virus que no existía 24 horas, el virus que no existía en Italia, resulta que el pobre Ortega Smith lo había traído el de Italia. Bueno, una cosa un poco peculiar. Aquello fue unos tiempos de desinformación muy potente por parte de quienes luego acusan a los demás de eso. Y allí nos metimos y fue una época muy peculiar. Íbamos al Congreso con mascarilla y una foto mía muy famosa hablando con Rufián yo detrás, y porque yo me acuerdo que nos fuimos el doctor Steckman, Rubén Manso y yo al Congreso voluntariamente, que en aquel momento era terrorífico, coger el coche y estábamos en el Congreso para presentar una serie de preguntas parlamentarias, pues hicimos cosas, todo el equipo trabajó en remoto, pero yo recuerdo un día sentado con Rubén Manso, sentados en una mesa, separados, amigos como somos, y con el doctor Steckman, que también estuvo allí, hablando de qué cosas se podían hacer de salvar la economía. Yo, por ejemplo, una cosa de la que estoy siempre orgulloso es de presentar una cosa pensando, nadie había pensado en los camioneros. Yo tengo mucha relación con ese sector y nadie había pensado que los camioneros tienen que pararse a comer, pararse a hacer pis, el sistema de votación es muy enrevesado. Tu opinión sobre el tema de la señora Macarena Olona, porque me han llegado 2 versiones antagónicas y quizá me ayudas a resolver dudas, porque me ha llegado la versión de que es la que ahora parece que se difunde más, de que fue una patada para arriba. Me estoy refiriendo a que cuando tenía ya cierta popularidad por su labor en el Congreso, la encargan ser candidata en Andalucía después del éxito de Castilla y León y que causó el hundimiento de Casado y tal. Y hay quien dice que no, que fue ella la que lo pidió y que había otro candidato al que se apartó para dar paso a ella. Me sorprendió una entrevista en la que le escuché a ella decir
me habían dicho que, eso fue con Ana Rosa, que yo iba a hacer tanto porcentaje, que digo, no sé si le ayuda porque parece que está vinculando su marcha con los resultados, ¿no? Y ahí lo raro de esta historia es cómo lo gestionó ella, porque de caras para afuera lo que nos llega es que y repite hasta 3 veces durante aquella campaña, que no me voy a ir, porque mira que se preguntaba, ¿va a hacer unas rimadas? Que no me voy a ir, no, que no voy a hacer unas rimadas, que salga lo que salga, voy a seguir. La noche electoral, por supuesto que voy a seguir, no voy a renunciar a mi acta. Al mes renuncio a mi acta por temas de salud, pero en septiembre quiero volver a la política y quiero reunirme con Abascal, y Abascal dice, pues que vuelva a afiliarse, que entonces decimos, pero se había antes dado de baja. Vox cumple. Yo cumplo. Yo os prometí que desde que Santiago Abascal me honró con el privilegio de liderar la candidatura a la presidencia de Andalucía, mi entrega a vosotros iba a ser absoluta, en cuerpo y alma. ¿Habían prometido en algún momento que si Andalucía no funcionaba como era esperado, volvería al Congreso de los Diputados? Nunca, Ana Rosa, nunca me habían prometido eso. Sí que se había hablado de mantener y asumir unas responsabilidades a nivel nacional. Siempre había habido una gran cohesión y desde luego yo solo le pedía a Santi una familia. Yo no quería lo que se puede concebir como un partido tradicional y por primera vez después de las elecciones andaluzas vi una ruptura en ese concepto y vi algunas filtraciones en medios de comunicación que identifiqué absolutamente como filtraciones internas y me causó mucho dolor. Macarena Olona nos dijo hace solo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud y que había decidido abandonar la política. Tenemos que celebrar su pronta recuperación. Estamos a la expectativa y a la espera de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox o si por el contrario va a mantener lo que nos planteó hace un mes. Santi está negando mi enfermedad. Me gustaría que lo dijese abiertamente, si es así. Definitivamente es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político. Efectivamente, este es el final del camino. Yo respondo. ¿Qué pasó en el 2022 que fue el primer brote de Macarena Olona? ¿Un tema personal o había más historias ahí de estrategia? Hay cosas que me voy a limitar a lo que ha dicho Macarena, porque es que hay que respetar la intimidad de las personas y ya está. Y la parte que se pueda conocer. Y Macarena ha sido, es y será muy amiga mía. Así lo voy a decir. Y en aquel momento intenté tender puentes en aquel momento, ¿vale? Macarena es cierto que manejaba una información que no era la misma que cualquiera que tuviera mínima experiencia en el mundo de las campañas, no estaba relacionado con esto. Recordemos quién dirigió su campaña, su jefe de campaña, bueno, el que llevaba el cotarro era un tal Zancajo. Que hoy muy presente en redes sociales, según dicen. Sí, bueno, consejero en Canal Sur, Canal Sur que íbamos a cerrar y ahora es consejero en Canal Sur. Repito, yo no lo digo con hostilidad, estoy dando un hecho. O sea, hay vídeos de Santiago Abascal diciendo vamos a cerrar Canal Sur y ahora tenemos un consejero que gana un montón de dinero y que encima entra en conflicto porque ser consejero de Canal Sur exige exclusividad. Y lo decía otro día el señor José Pablo López. Requiere exclusividad y yo creo que las cosas requieren ejemplaridad. Aparte de que tenga un batallón mientras estábamos hablando aquí ha saltado también una cuenta que tenemos, que nos dedicamos a esto algunos en el mundo privado, y está perfectamente identificada una cuenta que se pone a atacar a Dominem a una lista de 12 personas, creo recordar que eran hace un rato, con nombre y apellidos, y en fin. Muy torpe. Tan torpe es así en redes que fíjate que el premio es haces la peor campaña que se puede hacer a un activo político muy grande como era en ese momento Macarena Olona y te equivocas en la gestión de expectativas, ¿no? Y yo recuerdo, a mí no me dejaron entrar. Yo estuve ese día recorriendo un montón de colegios electorales, llevando bocadillos y repartiendo y apoyando a la gente, dando un poco de ánimo a los electores, no, a los afiliados, a los que estaban de representantes. Y yo llegué y había una zona como VIP y tal, y yo que era diputado nacional en aquel momento, y estuve abajo con la gente, me regañó alguien por estar con la gente y dice, ¿estás ahí como dando un baño de multitudes? Y yo, no, si estáis ahí arrimetidos, a mí no me habéis dejado entrar. Entonces estaba cosa curiosa que quien estaba en la puerta de seguridad era un antiguo compañero mío de la mili que puede dar fe de esto. Y además una persona muy relevante en algunas cosas que algunos sacan mucho pecho con respecto a Gibraltar, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Entonces, y le mando un abrazo a mi amigo Álvaro.
y no me dejan entrar. Pero vamos, que no pasa nada, que me pongo a tomar una cerveza con la gente como lo que soy yo, una persona absolutamente normal. Y no pude hablar con Macarena, pero la había desencajada. Y yo estuve, de hecho, yo estuve en esa noche electoral con la familia Macarena, que también tampoco les dejaron entrar. Y Macarena posteriormente me agradeció mucho que yo estuviera con su madre y familiares de Macarena que no podían hablar con ella, la tenían aislada. Esto es un hecho. Esto no lo ha contado Macarena, pero esto lo cuento yo. Porque no pasa nada, no aporta, pero para que tengas una idea del nivel de control que tuvieron. Y lo que pasó luego no lo sé. Sinceramente, solo sé lo que ha escrito Macarena en su libro, lo que ha contado en sus entrevistas. No he tenido otras explicaciones de otros, no hay otra explicación, no ha habido una contestación, pero yo creo que Macarena sufrió. Había otros factores, que no voy a entrar en ellos, otros muchos factores importantes, muy, muy, muy importantes en la vida de cualquier persona, y rompió. Hay gente que rompe y probablemente tomó una decisión que en aquel momento probablemente fuera errónea. Yo le dije que era erróneo e intenté tender puentes, pero aquello se produjo una escalada de hostilidad hacia ella brutal que acabó como acabó. Bueno, ahí es cuando empiezan a aparecer un factor importante que luego ha seguido a todos los demás que han ido abandonando, que es el factor de los, ¿cómo llaman? Los comentaristas anónimos en redes, ¿no? Que empieza ahí a verse la práctica de todos modos. Eso ocurre en septiembre. En octubre es cuando se produce el relevo en la Secretaría General. Javier Ortega Smith deja de ser el número 2 de Vox. Renuncia a la Secretaría General, que suponía el control orgánico del partido. Le sustituye el diputado del Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga. Su decisión llega después del choque entre Macarena Olona y Santiago Abascal, que cerró la puerta a una posible vuelta de la exdiputada. Ortega Smith anuncia que se centrará ahora en su candidatura a la alcaldía de Madrid. De Ortega Smith por Ignacio Garriga, que yo no pretendo personalizar en él la responsabilidad, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado en muchas federaciones, el balance de Ignacio Garriga, al menos lo que ha pasado en Baleares, en Cantabria, en Castilla y León, que son labores que uno piensa que competen al secretario general, veo aspectos que no sé si es que ya estaban allí, pero estallaron coincidiendo con su llegada a la Secretaría General. Pero en ese momento se nos dio la imagen de que algo muy correcto, de que Ortega Smith sustituía, pero seguía en la ejecutiva. Sí, bueno, ahí hay una cesión de puesto, en el sentido de que hay una generosidad enorme por parte de Víctor González, Coello Portugal, que cede la vicepresidencia y se le da la vicepresidencia más simbólica que otra cosa a o sea, yo casi pensaba que era una destitución lo de Víctor González, porque fue casi a la vez, ¿no? Que se sale de la Secretaría General. No es mi interpretación de esos hechos. Fulmine también a Víctor González de la vicepresidencia de Vox. Atención. Esos hechos es que hay un momento muy generoso por parte de Víctor González de ceder un puesto para que Javier Ortega no perdiera cara, como se dice, ¿no? No perdiera cara en una transición. Pero lo que pasa es que Víctor González desapareció, que eso aparecía como un estratega del partido y bueno, sí, no, hay gente. Víctor González tenía una tarea fundamental y es uno de los que, si Vox tiene presencia en Hispanoamérica, es porque Víctor González, que ha estado en los sitios más peligrosos, que yo creo que está a punto de tenerle los venezolanos, los colombianos, o sea, ha estado en sitios donde iba acompañado a algún eurodiputado, que ahí también Germán Terz, se lo valoro muy positivamente. Pese a las barbaridades que está diciendo en redes sobre los demás estos días. Víctor González ha hecho una tarea internacional muy importante que ha aprovechado Vox y luego la Fundación Disenso. Ha abierto muchas puertas y muchos contactos europeos y en Estados Unidos también. A nivel parlamentario, como estrategia, ¿qué te pareció la segunda moción de censura? La de una figura de la transición como Ramón Tamames como candidato. ¿Cómo ves a la distancia ese proyecto? ¿Sirvió para que se hablara de Vox? ¿Fue una originalidad? Creo que dicen... Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Es un gobierno Frankenstein. Se puede decir que todo el gobierno está apoyado por quienes hasta hace muy poco utilizaban la violencia como forma de imponer la crueldad de sus propósitos. Eso es así. El levantamiento de la sedición como delito para beneficiar a unos amigos de la casa. Hay que cambiar. Hay que apoyarse en otros partidos. Usted dijo que nunca lo haría con ellos. Dijo que le iba a costar el sueño asumirlo. Se ve que duerme usted bien, eso está bien, me alegro mucho. Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. En su momento internamente dije lo que dije y hay testigos de lo que dije internamente. Lo analicé muy fríamente y dije, bueno, es un
es un gag comunicativo que puede tener su impacto. No tenía, y la defendí y la sigo defendiendo. Creo que había que presentarse. Es una posibilidad que tienes en tus armas, en los palos de golf. De repente tienes un volumen suficiente de diputados y puedes presentar una moción de censura. ¿Por qué no presentarla? El personaje vino muy recomendado era un shock, era un shock. Estaba bien tirado. Yo creo que estaba bien tirado el concepto de alguien que no sea de los nuestros. Yo creo que estaba muy bien tirado ese concepto. Por lo menos no se podía llevar franquista porque había estado en la cárcel durante el franquismo. Eso es. Yo creo que estaba bien tirado. Otra cosa que el personaje tiene sus láminas como una cebolla, vamos a decirlo. Y me voy a quedar ahí y voy a tratar de ser elegante en este tema. Él y su entorno y cómo se gestiona aquello y tal. Yo creo que resultó una acción sorprendentemente buena, ¿sabes? O sea, era de alto riesgo. A mí me gustan las acciones estas de alto riesgo y hay que asumir que a veces salen bien y a veces salen mal. Y esa yo no creo que saliera mal. Yo nunca he sido crítico con ella y no lo voy a ser ahora. Me dicen, es que eres crítico cuando no. Hay cosas que están bien hechas y hay cosas que no están bien hechas. A mí esa me parece que estaba bien tirada y salió mejor de lo que dentro de las posibilidades salió mejor. A mí como cronista me pareció simpaticísimo por la novedad. Ahora bien, no sé si fue rentabilizado políticamente. Como originalidad no se vio venir. Yo creo, a ver, ahí tenías o voy a por Pedro Sánchez o presento una alternativa curiosa, ¿no? Y luego el hombre mantuvo su independencia y hizo su papel, pero su papel casi teatral, ¿no? Y los de Vox estábamos allí como observando una cosa que le pasaba a otro grupo, ¿sabes? Sinceramente. Y nos hizo gracia, o sea, pero hubo, porque había cosas muy interesantes en el Has mencionado antes el día de junio que un dato que creo que era muy importante, que era que la Federación de Badajoz te había propuesto para que renovaras tu acta de diputado en las elecciones de 2023. Sí, podría enseñarte, sí. De hecho, yo me desplazo, yo tengo un evento con empresarios de mi vida profesional, ¿vale? En un grupo muy grande de empresarios ese día 15 de junio. A ver, hay que entender una cosa, y te lo voy a decir una cosa que mucha gente me ha dicho. Es que Víctor se pone a decir cosas estando fuera. A ver, los que me conocen saben que yo digo cosas estando dentro, y lo vengo diciendo desde el 2013, no, desde pequeñito yo vengo siendo un tocapelotas. Dentro, fuera, medio pensionista. Lo digo mucho más intensamente en la intimidad de lo que incluso lo hago en público, y en público tengo una intensidad de 8 o 9, ¿verdad? Tú me conoces de redes y tal. Pues en lo privado, y yo me he dado de cuernazos con Javier Ortega, y lo he dicho, y Javier Ortega de cuernazos en el Comité Ejecutivo Nacional, fuera, con respecto a cómo se gestionaba la provincia. Yo no tenía cargo ninguno, o sea, tú imagínate, no tienes ningún control de la provincia, que era una de las cuestiones que se decidieron, y eso había gente que me empezaba a llegar gente con actitud, claro, es que yo decía, oiga, ¿sois conscientes de que la persona que es el número 2 del partido tiene en la lista tiene todos los incentivos de sacarle todos los escándalos al diputado para que si dimite acaba siendo diputado? No tenemos un sistema de control, de protección de las personas, y eso le pasaba a un montón de diputados que, por cierto, ahora siguen y aplauden muchísimo, pero que todos me contaban sus lloros. Y yo me convertí en alguien que, después de las andaluzas, fui muy duro en mi análisis. Fui muy duro en mi análisis en la reunión privada. En público, yo siempre he respetado. O me callaba o hablaba de otras cosas. Y hay testigos, de hecho, hay 48, porque algunos no vinieron a aquella reunión, debe haber unos 47, 48 diputados que escucharon un análisis muy duro por mi parte del post-andaluzas, donde se dijo, no nos ha venido muy bien. De hecho, tuve un pequeño conflicto con Javier. Bueno, no era secreta, por una reunión de diputados, pero y yo fui muy duro. Yo siempre he dicho lo que opino, me guste o no me guste. Dije sobre lo de la moción de censura, dije, me parece una locura, pero hay que hacerla. Fue mi análisis. Me parece una locura, pero hay que hacerlo. Si sale mal, pues oye, pues que hemos perdido. Y en ese caso, las andaluzas, yo fui muy crítico también con un determinado posicionamiento que me costó muy caro y me llevé enormes broncas con respecto, porque yo estaba en ámbito internacional, yo estaba en representación, yo he tenido un alto cargo, o sea, tú ten en cuenta que no remunerado, por cierto, tampoco, yo estaba en la Unión Interparlamentaria y llegué a ser miembro de una de las mesas de la Unión Interparlamentaria, la Mesa de Derechos Humanos, donde además iba a intentar defender la libertad de expresión de los diputados, por ejemplo, de Vox, porque es la organización que defiende los derechos de los diputados en todo el mundo, ¿no? De las oposiciones. ¿Crees que hubo una intervención que se puede decir, por hacer esa intervención perdí mi acta? No, hubo varias. O sea, el decir la verdad en privado
y eso fue interpretado como deslealtad por parte de algunos. Yo creo que la mayor lealtad, a mí me han educado en que si los lunes hay reunión de directivos, los directivos le dicen la verdad al CEO, como ahora se autodefinía a Abascal, y yo siempre he dicho la verdad, estuviera él o a quien estuviera en su representación, que tampoco venía a todas las reuniones. Y por otro lado, hubo una tensión muy grande, que es en vísperas de la invasión de Ucrania, hubo una tendencia por parte de algunos elementos, no dentro del partido, sino fuera del partido, y que ahora mandan mucho en el partido, a hacer un posicionamiento más cercano a las posiciones de Rusia. Yo dije por encima de mi cadáver y yo movilicé que había que hacer, que nuestra posición estaba, me da igual si te cae bien, si defiende la Santa Iglesia o lo que tú quieras o si no sé qué, porque había argumentos muy peregrinos sobre si me permites, yo creo que hubo una etapa en la que Putin buscaba hacerse fotos con líderes europeos y luego se las ha sacado mucho. Cuando se produjo la invasión de Ucrania por Rusia, a la señora Le Pen le han sacado 1000 veces su foto con Putin y a Berlusconi, que no estaba ahí, le sacaron 1000 veces la foto con Putin. Yo en ese momento pensé, menos mal que no hay foto de Abascal con Putin. Y hay gente que me dijo, pues Sánchez Dragó lo intentó. No sé si esto es verdad o no. Sí, y de hecho hay fotos de un tal Salvini con Putin. ¿Sabes? Muy amigo ahora, un tipo que es un cabrón. O sea, Salvini es un tío, es un hijo de puta que ha ido a por España. Es un tío que ha apoyado a los independentistas en el peor momento de España. Y ahora resulta que es un socio queridísimo. Eso fue posterior, ¿eh? Esto yo luego he criticado, una cosa que sí he criticado estando ya fuera de cargo público es el pasar del ECR Group al de los Patriots. Cuando en el de los Patriots hay una gente muy, muy, muy peligrosa y una gente que a mí no me parece nada bien. Yo con Salvini no voy ni a recoger una herencia, eso lo digo ya. Un tío que con la Icurriña y con los independientes, no, ahora se ha arrepentido, ya. Pero cuando España tenía su peor hora, ahí estaba Salvini apoyando a los que estaban dando un golpe de Estado en España. Cuidado, tú perdona, pero yo no olvido. Eso es importante. Entonces, ahí hubo unas tensiones muy grandes en el grupo. Yo estaba en la Comisión de Exteriores, en la Comisión de Defensa, estaba en los grupos de debate internos, que había debate, los diputados hablábamos política y eran de un nivel espectacular, porque había diputados de un nivel espectacular. Y hay unas tensiones muy grandes en varios grupos de diputados en los que algunos diputados defendían que teníamos que habernos posicionado con Rusia después de la invasión. Antes de la invasión y después de la invasión. Siempre soy bastante bocazas, debo decirlo, lo reconozco, va con el personaje y yo dije que yo había estado, de hecho yo es que había estado en Nueva York en una reunión con las diputadas, en este caso eran 3 diputadas ucranianas que estaban llorando, que es que sabían que les iban a invadir, porque ellos sabían que les iban a invadir y estaban en vísperas de una invasión defendiendo a su país en el quinto Carajal, sabiendo que su marido estaba con su hijo pequeño en brazos en Kiev, sabiendo como tenían la casi certeza absoluta de que les iban a invadir y nadie les creíamos, nadie creíamos que Rusia fuera a invadir. Entonces, esto, que a mí me da igual, a mí es como si mi mejor amigo invade la casa del vecino, no deja de ser mi mejor amigo quien comete un acto ilegal de agresión a otra nación. Y puedes decir la historia, repito, conozco Ucrania, yo en el año 92 estuve durante muchos meses, yo estaba en Ucrania antes de que hubiera una representación diplomática en Ucrania, yo conozco Ucrania postsoviética, conozco aquello, me lo he pateado, he estado en la antigua Unión Soviética, que otros mucho hablan y no han estado. Entonces, se te quitan las ganas de ser comunista y muchas cosas después de conocer el comunismo en su caída. Entonces, eso hace que yo tome una posición y no de liderazgo, sino sí que fui bastante vocal, como dicen en inglés, de que teníamos que estar del lado de la legalidad internacional, no del lado de Ucrania, que no es que Ucrania, que yo... Rubén Manso cae a la vez ese mismo día, se hace público, Rubén Manso y Sánchez del Real no están en las listas de Vox. Ese mismo día estás en Distrito TV y te preguntan y haces una declaración súper cordial diciendo, no, muy normal, los políticos estamos un tiempo. Hoy tenemos que hablar de una noticia teniendo aquí además al protagonista de la noticia, concretamente de esta, que dice lo siguiente, dice: Vox prescinde de los liberales Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso en las listas del Congreso. Don Víctor, cuéntenos usted, ¿cómo ha sucedido la cosa? Es que no hay nada que contar, que de verdad que esto es muy sencillo. Mira, no hay nada más natural que la gente entre en política y salga en política por las decisiones de un comité ejecutivo de un partido al que pertenezco desde hace 10 años, que estaba cuando cabíamos en un taxi con los votantes incluidos. Y lo mismo que en un momento determinado se me dice, oye, hay que dar un paso adelante y hay que ir por una provincia, se me dice, oye, ahora no toca, y toca dedicarte a tu vida privada. Lo dejamos sin ningún tipo ni de lamento, ¿verdad? Ni de qué lástima que no han querido contar conmigo. No, todo como muy normal, parece hasta que estés feliz de... No, a ver.
No, estaba cabreado como una mona, te lo puedo asegurar. Porque, repito, yo me había ido la víspera a Plasencia, había cogido mi coche, me había ido desde Plasencia a Badajoz para entregar mi aceptación de la candidatura. Estamos hablando de la noche del 15. Estoy en un evento con empresarios y amigos donde todo va muy bien, donde todo el mundo estaba muy ilusionado porque iba a llegar lo que yo decía que iba a llegar, que es que vamos a lograr, porque habíamos logrado en una campaña en la que había venido Abascal una vez, me parece, 2 veces había venido Abascal a Badajoz 2 veces. Entonces, coño, que es que habíamos logrado. Nadie apostaba por Extremadura y gracias a la gente, a los afiliados de Extremadura, se logró hacer una campaña con 0 recursos, que no hubo 0 recursos, recorrimos de nuevo y se hizo una campaña fantástica y entramos, cosa que yo había dicho que vamos a entrar y vamos a ser clave de gobierno. Ni puto caso hicieron, porque estaban concentrados. Los gurús que había y grandes analistas habían dicho que en Extremadura no se entraba y era imposible. Pues ahí estamos. Y ahí estoy yo, que el único representante nacional que estaba en el momento de salir era yo y no había ni instrucciones. O sea, en fin, cosas que pasan. Ahí, esa es otra razón, donde algunos se pensaron que yo iba a ser una especie de varón autonómico y empezaron a decir barbaridades sobre mí, cosa que ya ves tú qué interés tengo yo en la política autonómica, que nunca la he tenido ni la voy a tener. Pero, repito, el 15, sí, que es un jueves por la noche, si no recuerdo mal, estaba todo, había una reunión de cerca de 100 y pico empresarios que los conozco de toda mi vida, porque yo no nací en una lechuga, ni me ha creado el señor Ariza ni el señor Abascal, porque bueno, eso, pues, esta biblioteca lleva muchos años llenándose y este despacho mucho tiempo trabajándose cosas desde aquí y desde otras oficinas. Repito, había mucha ilusión porque vamos a poder, se ha echado al socialismo de Extremadura, joder, y me lo agradecían porque sabían que yo había currado y mis compañeros habíamos currado mucho. Y al día siguiente a las 8:15 de la mañana me despierto porque tenía una llamada. La cojo y un intermediario, en unos términos muy desagradables, me dice, Víctor, que no vas a ir en las listas. Digo, y pórtate bien. Entonces, mi única contestación fue... ¿Es conocido ese interlocutor? ¿Qué? ¿Es conocido ese interlocutor? Sí, es el mamporrero habitual de Santiago Abascal. Cuando Santiago Abascal quiere hacer cosas sucias, manda a este tipo. Y este tipo, con quien yo he tenido muchos conflictos, es que nos conocemos desde pequeños, fíjate, o sea, que es una cuestión muy peculiar. Le digo, mira, 2 cosas. 1, yo a ti te tengo todo el respeto personal que tú quieras, pero 1, esta llamada la tenía que haber hecho otra persona. Creo que por el historial que tenemos de haberme entregado esta causa durante tanto tiempo. Y 2, parece mentira que no me conozcas, que eso que es una amenaza, lo de que me porte bien. Ahí empezó mal, ¿vale? Yo me comporté bien, si te fijas, durante bastantes meses después. Dice, bueno, si te portas bien, igual hay premio. Y digo, mira, ahí ya sí que la has tocado. O sea, que después de todos los años que tú y yo nos conocemos, que me vengas a decir que me puedes comprar, ahí ya sí que me has insultado, ¿vale? Y me dice, bueno, pues muy chulo te pones. Y digo, no, mira, no me pongo chulo porque te podría mandar a la mierda y no lo voy a hacer en este momento. Esos son los términos en los que se produjo esa conversación, que la conocemos. Ese señor, mi mujer que estaba al lado, porque a las 8 de la mañana me había despertado en el parador, además que estaba en Plasencia, en un hotel, y para que habíamos quedado en la cena y teníamos eventos ese día, y no bajé a las reuniones, dije, oye, entonces le digo a mi mujer, cuelgo, y dice, ¿qué pasa? Que no voy a ser diputado. Digo, ay, ¿y qué te han dicho? Pues que no tengo ni explicación del por qué me ha llamado el tío equivocado y encima me ha amenazado con que me porte bien, que si no hay premio. Me ha intentado comprar. Me ha amenazado y luego me ha intentado comprar. Y digo, ¿y qué has hecho? Pues le mando la mierda. Dice, no, ya te he escuchado. Digo, bueno, pues nada. Y entonces, yo soy muy práctico. Soy un profesional. Yo digo, son las 8, eso ya eran las 8:45, tú imagínate. Coño, que yo me iba a empezar una campaña electoral, a bajar y a hablar con empresarios, a hacer una reunión con empresarios, y de repente digo, pues son las 8:40, a las 8:50 he vuelto a mi actividad profesional, que por cierto a unos pocos diputados nos habían prohibido que siguiéramos con nuestra actividad profesional, mientras otros sí habían seguido con su actividad profesional y laboral, ¿vale? A mí me lo prohibieron absolutamente, ¿vale? Por lo que sea, a mí, a los que estábamos el primer día. Y esta historia que no conté, yo dije, eso sí, yo voy a liderar mi comunicación, porque tengo que estar en el mercado, porque tengo que volver a ganarme la vida, honradamente como he hecho toda la vida y como me gano la vida 3 años después, bastante bien. Como empresario, como consultor y como profesor. Entonces, cojo y digo, oye, hay un tuit por ahí que lo puedes buscar, lo puedes poner, en el que digo, oye, no voy a ir en las listas, ha sido un placer, algo así, no sé, algo elegante. Y esa tarde me llama Javier Negre, me tienes que dar te doy mi sitio para que lo digas. Y voy, y me emocioné, me pareció, y creo que fui enormemente elegante. Y me lo agradeció mucha gente, menos los del partido. O sea, me comporto. O sea,
Ahora que usted conoce las circunstancias en las que se produce, ¿vale? ¿Usted cómo hubiera reaccionado? Yo creo que reaccioné bastante sobriamente, y no solo ese día, sino que me comporté muy elegantemente para con quien me había apuñalado, y sé quién es el nombre y apellidos, el candidato posteriormente parachutado en Badajoz, que no había aparecido en Badajoz nunca, para nada. Repito, yo había dado la primera charla que se da en Badajoz, la doy yo, de Vox, yo, antes de ninguno. Pero por ejemplo, la señora Nevado sí se quedó, pero perdió el acta. Al final, pues la gente ha perdido un poco la ilusión y esa desmovilización está ahí, lógicamente. Ha habido mucha gente que al final no entiende muy bien cuál es la diferencia, da igual uno que otro, pues lógico que se desmolde. Sí. Por ejemplo. No porque no le pusieran la lista, ya se secó, con lo cual se ve que ella sí encajaba en ese momento más, aunque luego también se ha ido del partido, pero en ese momento parece que sí encajaba más con el partido que tú, aunque no pudo mantener el acta. Lo había pasado muy mal en la provincia y determinadas decisiones no habían sido nada justas con la actividad que ella estaba haciendo. Pero yo es que no voy a hablar de otros casos porque sé lo que me pasó a mí. Entonces, a partir de ahí, yo me dedico a esto, apoyo a todo el que me pregunta, defiendo al partido en televisión, defiendo al partido, defiendo a Abascal en televisión, defiendo a Iván Espinosa cuando hablan mal de él en televisión, analizo de una forma, me invitan a analizar, como había analizado muchas otras campañas años anteriores de estar en Vox, me invitan a analizar, porque tengo la capacidad profesional de hacer análisis político y estoy el día después de las elecciones analizando la leche que se meten el PP y Vox. Que por decir que se han metido una leche es un hecho objetivo, o sea, la generación de expectativas. Es que había gente ya repartiéndose ministerios. En agosto es cuando dimite Iván Espinosa de los Monteros y dice que es un tema personal. Espinosa de los Monteros abandona Vox sin reproches a su partido. Voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Lo que pasa es que ocurren dos cosas curiosas. Uno, que el doctor Stigman renuncia, lo cual hace que no concuerde la idea de que es un tema personal y alimenta la idea de que es un tema de diferencias. Ese día Rubén Manso, que también ha caído a la vez que tú, hace un artículo brutal en Voz Populi donde dice Vox no tiene futuro. Tú estás en La Sexta y en el título es bastante más sosegado que lo que ha dicho Rubén Manso en Voz Populi. El titular de Voz Populi se lo pusieron, es distinto a lo que dice el texto. El texto dice otra cosa. Y mira, Rubén Manso, magnífica persona que además ha pasado un periodo personal durísimo, rodeado de ataques, ¿vale? Esto lo sabe poca gente. Y no voy a dar los detalles, pero es lo peor que le puede pasar a una persona, una de las peores cosas que le puede pasar a una persona en su ámbito familiar, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Y se han comportado como verdaderos hijos de puta con él. Como verdaderos hijos de puta. Ese mismo día, repito, la conversación que se produce es esa. Me llama Rubén y me dice, Víctor, te tengo que contar una cosa. Y digo, te voy a contar yo a ti otra, que no vamos en las listas, nos cruzamos. Otra conversación que se produce es con Iván. Yo no voy a dar los detalles de esa conversación con Iván. La conversación de Rubén la ha contado muchas veces, muy graciosa, de joder, porque me han dado una patada. Dice Iván, en el momento lo interpreta como que le han dado una patada en el culo, y lo que le dice Rubén con mucha gracia dice, sí, pero me la han dado a mí en los cojones, ¿sabes? Tu patada en el culo. Es evidente a quién le estaban dando la patada. Entonces, repito, recibo varias llamadas ese día, muchas muy amables. Una del señor Ariza, por cierto, que en ese momento me dice, no, pues tienes que venir a nuestros programas y tal. Y digo, ya, pero yo ahora soy un profesional. Yo he ido muchas veces por amor al arte a sostener tu medio y me ofrece pagarme por ir. Y voy, creo que fui 3 veces y luego creo que tardé unos 7 meses en cobrar. No me pagaban, entonces dije, pues mira, yo me dedico profesionalmente a otras cosas y mis hijos no comen patriotismo. Entonces, pero por ir diciendo verdades, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿no? Es decir, cuando tú prestas tu tiempo, tu esfuerzo y podrías estar tranquilamente con tu familia y vas a un sitio, pues que te lo agradezcan por lo menos con un poquito de agradecimiento, un poquito. Y ya si se han comprometido a pagarte, que te lo paguen cuando emites una factura y no tener que adelantar el IVA, pues también es de agradecer, ¿vale? Dicho lo cual, pues nada, esa es la historia de aquel momento y hemos repasado todo. Mi historia en Vox. ¿Pero a qué atribuyes que contar la marcha de Expresos Monteros ahora que ya más o menos parece que aquella historia de temas personales resulta menos creíble? Hay quien ha dicho, como la señora Nevado, que quizá era porque había un liderazgo en el grupo parlamentario del señor Expresos Monteros que no gustaba a la dirección nacional. Gente, medios que decían ultraderechista, fue dimitir y ya al revés pasó a ser el liberal que se va. A mí me llamó la atención un grupo mediático que había dicho de Expresos Monteros que era secta, yunque, tal, lo peor, y el día que se dimite es, se va el sector liberal. Diga, pues ayer decíais que era lo peor y ahora de repente es súper liberal. No lo sé, vamos a ver. A ver,
Yo no me engaño, yo llevo trabajando con medios toda la vida y sé cómo son los medios. Y sé... Pero la pregunta, esta lectura que se hizo de el sector falangista, citando siempre al señor Buxade, me da la impresión de que los que ahora ponen la etiqueta de críticos no habéis ido nunca tanto por la línea de falangistas, sino por la línea de expeperos, a la hora de reprochar algo a la dirección actual. Pero en aquel momento la prensa intentó decir sector liberal. Pero ninguno. O sea, lo único que nos une a todos los que estamos fuera, en lo que ahora se llama una cierta resistencia moral a algunas cosas que están pasando en el partido y una resistencia ideológica a algunas cosas que se están haciendo en el partido, porque hay cambios ideológicos evidentes, hay un estatalismo galopante, hay una solución por la vía del Estado a cosas que nosotros creemos que debería hacer en el mercado, hay una construcción de un sindicato que llega a decir en algún momento y no se ha reiterado de que las empresas sí, no son muy obreristas, ¿no? Un obrerismo, una adscripción a un grupo europeo distinto, dejando a alguien que está más en un territorio mucho más adecuado. Eso es lo que provocó la dimisión de Mazal y Aguilar, ¿no? Que dice que... Aguilar, bueno, dimisión y expulsión y persecución, porque se ha maltratado a mucha gente. Mazari es una magnífica profesional de muchos años, yo la conozco de muchos años antes de estar en política, era una señora que era un referente en el sector del mundo de las telecomunicaciones, ¿sabes? Como una persona con un historial impecable. Entonces, igual que los generales, a los que se les está sacando incluso ahora imágenes terribles de maltrato a personas, el general Rossetti, el general Budiño, gente coño, que se la está jugando por España. Estamos hablando y por defender los intereses de España en el mundo, ¿no? Entonces, a ver, yo no sé. La dimisión de agosto de 2023 a poco de unas elecciones, cuando acaba de ser reelegido diputado, ¿tenía algo que ver con ese debate interno entre una línea más, llamarlo así, más obrerista y más, con perdón, urbanista y menos liberal? A ver, sin duda eso está ahí, pero yo creo que hay un momento, igual que en Macarena, de chico, hasta aquí, pudiendo elegir yo, pues mira, hasta aquí he llegado y ya está bien, y me voy a mis negocios y a vivir y a tener una vida más tranquila, ¿no? Frente a muchas de estas cosas. ¿Qué estás poniendo? El tuit este es de... Este fue en diciembre, cuando a mí me llamó la atención de este mensaje porque se había era el cese de Ortega Smith de la Dirección Nacional. Fuerte abrazo a Ortega Smith, el último de los que quedaban de los primeros días y de la durísima y solitaria travesía del desierto. Sin su valentía en 2017 no se habría llegado a ningún sitio, cosas que no pueden borrar. Pero el último de los que queda, ¿dónde? Pero si Javier Ortega hoy es diputado nacional y portavoz en la capital de España de Vox, solamente han votado echarle del Comité Ejecutivo Nacional al que él ya decía a los cuatro vientos no pertenecer. Lo que es una verdadera pena que a todos vosotros, los resentidos, os esté alimentando con mierdecillas Ortega Smith para intentar joder el proyecto de Vox y que fracase, porque ya no tenéis una alcachofa disponible. Como veis, no estáis teniendo ningún éxito en vuestra batallita inútil. Todos sabemos que el enemigo está en Moncloa. Estáis muy bien fuera. Sois todos unos desleales. Estoy literalmente hasta los huevos de que todos los que entraron en Vox directamente del PP para cobrar de partido vengan dando lecciones con insultos a los que nunca estuvimos en ningún otro sitio, no hemos cobrado jamás del partido y no andamos encamados para hacer la pelota. Y yo estoy literalmente hasta los huevos de los odiadores de medio Vox como tú, que además nunca os hemos hecho nada, los que un día estuvimos en el PP, más que aplaudir cuando lo hicisteis bien y callar desde que solo destiláis odio y os envenenáis de egocentrismo. Tú pusiste un mensaje que era, se va el último que quedaba, y la respuesta de la señora Azora fue muy contundente, ¿no? Porque sí, pero yo sencillamente... No, fíjate, si vieras mi tuit lo que viene a decir es cuando anuncian eso, yo que con Javier, repito, en temas organizativos internos y de la provincia las he tenido tibias, pero me he ganado el respeto y se han ganado mi respeto los compañeros y acompañantes de Javier, dentro de que no estuviéramos de acuerdo en determinados procedimientos y procesos, ¿vale? Yo lo que vengo a decir es, ojo, que yo le tengo que agradecer a Javier Ortega, y lo diré ahora y siempre, que me he dado de cuernazos con él toda la vida, porque somos así y porque no estamos de acuerdo en un montón de cosas ideológicamente y organizativamente, pero Javier Ortega yo siempre le agradeceré que junto a Pedro Fernández, yo solo tengo una memoria del año 2017, Vox salta a ser algo gracias a la oposición al golpismo. Y había dos abogados trabajando por amor al arte, perdiendo dinero de poder estar haciendo ese trabajo para otros, por amor al arte, que son Pedro Fernández y
y Javier Ortega Smith, y también, oye, y ahí también ayudó un tal Figaredo en algunas cosas. Yo recuerdo que estaba también en el entorno de los que, y otro grupo de abogados, que no les quiero mencionar, ¿vale? Pero que eran básicamente los que se echaron a la espalda, y me consta de estar en los días más duros tomando decisiones, yéndose a aporrear una puerta de un juzgado para que les aceptaran una denuncia, una querella o un escrito. Hay que recordar para los que... Y yo se lo agradecí ese día. Y me viene esta señora, ex-PP, como es su pareja, ex-PP, como es todo el comité ejecutivo que les apoya, ex-PP, a darnos lecciones de no sé qué. De que sí, y me dice lo que ya era un hecho, que le estaban asesinando, lo que se lo he dicho ya a Javier Ortega. Macho, es terrorífico, te están asesinando a cámara lenta durante 6 meses. ¿No? Yo prefiero que sea más rápido, ¿no? Oye, pum, en un día ya está, te han asesinado, ya está. Ya, la muerte política. Prefiero que sea rápido, pero era como a cámara lenta. A modo estratégico, llama la atención cómo se hacen ese tipo de cosas. Quiero decir, el Partido Popular, cuando ha querido quitar a alguien, siempre intenta camuflarlo con un nombramiento. Por ejemplo, si el Partido Popular quiere sacar a alguien de las listas, se inventa algo y dice, Víctor Sánchez Real, nombrado asesor no sé qué del PP en Extremadura. Se inventa un cargo que ni existía, que en la práctica es sacarle, pero lo camufla con eso. O, en el caso de que no pasa nada, que yo lo he dicho muchas veces. Es que el PP ha cambiado al 50% de sus diputados ahora en el Congreso. Que no pasa nada, pero lo hacen bien. O sea, lo hacen con algo de elegancia, también debo decirlo. Y no persiguen con redes sociales a la gente diciéndole... a ver, perdona, voy a sacar el propio caso de Santiago Abascal. Santiago Abascal, estando todavía dentro del PP y con cargos derivados de estar en el PP, decía lo más grande del señor Feijóo y se iba a Libertad Digital y a Es Radio a hablar del señor Feijóo, estando... Perdón, Rajoy, perdón, siempre los tiendo a confundirlos. No sé por qué. Estos similares. Siempre al señor Rajoy lo criticó dentro o fuera, y hay que decirlo que yo he citado varias veces la carta que tiene Santiago Abascal de lo que defendía el Santiago Abascal del 2013 frente a lo que defiende el Santiago Abascal de ahora, que no le gusta, y su organización. A los hechos me remito de que tú no puedes... O sea, él podía decir, y creo que le han respetado bastante y no le han echado las hordas a ponerle a parir. Sí que no la han tratado bien, ¿eh? No digo que la han tratado bien. El PP ha tratado mal, y lo he dicho antes. Rebobinen ustedes, vayan a donde he dicho que el PP se portó muy mal con Vox y probablemente con Santiago Abascal en varias fases en la entrada en el Congreso. Pero, dicho lo cual, chico, yo creo que somos todos libres, que hay una fundación que se llama Disenso, el disenso, el poder llevar la contraria, que es la base, que estaba en el manifiesto fundacional, y que no pasa nada. Que qué problema hay en que un tío... calvo desde su casa diga lo que opina. ¿Qué problema os genera esto? ¿Qué tensión más enorme? Hay dos temas que no me quiero dejar antes de acabar. Uno es un poco anecdótico, que no creo que te acuerdes, pero fíjate, yo cuando en la campaña 2019 te hice una entrevista para una radio enana de estas que duró poco tiempo, de estas que intentábamos crear por internet, pero tú entraste y yo estoy muy agradecido de que un candidato a diputado entrara, porque no era fácil que vinieran a radios pequeñas. Y una pregunta que yo hice es que en ese momento había pasado lo de... El PP había tenido una cosa sobre el derecho a la vida en su programa electoral, había iniciado una tramitación y había llegado un sondeo que le había hecho su sociólogo, que aún vivía, Arriola, y lo había retirado porque decían que si hacía esto les perjudicaba electoralmente. Entonces me acuerdo que yo te pregunté, digo, ¿algún día habrá Arriolas en Vox? Alguien que diga, oye, este programa vamos a hacer elección, pero cuidado que hemos hecho unos sondeos y nos conviene quitar esto, tal... Y recuerdo que me dijiste que en ese momento no había Arriolas en ese momento. Fíjate qué elección de mí. Yo tengo pinta de bruto, pero suelo elegir mis palabras. Entonces, la pregunta que yo te hacía, porque es, como has eludido antes a las personas de fuera del partido, y además les has vinculado con los cambios estratégicos, especialmente con el cambio internacional, si ahora sí podemos hablar de que ahora sí hay Arriolas en Vox. Sí, muy bien pagados. Hombre, en esta conversación han salido dos nombres, uno con el que tuviste alguna diferencia en una campaña, que antes creo que cobraba una cantidad de tertuliano que es bastante diferente a la que cobra ahora como asesor. El asesor de Abascal, Vox, el partido que dice contra los chiringuitos y contra las paguitas, si son para inmigrantes, está pagándole más de 26.000 euros al mes al asesor personal de Abascal. Lo que tenemos hoy, contrato de 26.000 euros para Kiko Méndez Monasterio. Según lo que se ha publicado últimamente, de 1.000 euros al mes a 20.000 euros, pues no está mal. Y, no sé, está fuera del mercado. Yo que estoy en el mercado de las agencias de comunicación y consultoría, tú ten en cuenta que llevar una cuenta grande
con un equipo de 5 o 6 ejecutivos para una operadora de telecomunicaciones en España, estás facturando 120.000 euros, a lo mejor más gastos, a una consultora de relaciones públicas, ¿qué es eso? Escribir discursos, escribir las notas de prensa, todo eso, y tienes un equipo de 5 o 6 personas, ¿vale? He dado un ratio, esto está ahí, es lo que facturan las grandes compañías, las grandes agencias consolidadas, no las agencias creadas ex profeso en vísperas de ser contratados. Aquí hay un cambio importante en Vox, y es Vox se gestionaba como una pequeña startup, como una pequeña compañía emprendedora, que además se diseñó y en su momento nos echaban la bronca por utilizar el término eso, pero que vivía de las suscripciones, era como un sistema casi digital, ¿no? Como un software en el que tenía dos ventajas. Uno, te debías vivías y tenías un volumen de ingresos basado en los afiliados, ¿vale? Que era lo que daba una estructura muy, muy, muy raquítica, pero suficiente para existir, vivir y presentarte, como se hizo en el 18 y en el 19, ¿vale? Y de repente ahí surgen dos líneas de pensamiento. Los que dicen, hay que coger todo el dinero público que nos den, y los que defendimos internamente que no debería haberse cogido el dinero público. Oye, ya tienes a gente en cargos públicos, ya te estás ahorrando los sueldos de gente que dediquen una parte del tiempo al partido. De hecho, nos llegamos a ofrecer los diputados, yo me dedico un tiempo al partido, en Badajoz, en Madrid, donde me digáis. A mí nos dieron un curso, hubo una reunión. Fue más una reunión larga que un curso. Bueno, sí, lo llamaron curso, pero bueno, tengo por ahí los papeles. De diputados, y luego sí que a los afiliados se les ofrece ir a unas entidades privadas que los socios son precisamente los mismos que son los consultores del partido. Aunque diría que más o menos ya lo has dicho, pero tengo que preguntarte por la familia Ariza, porque a mí, como espectador, me llama la atención que cuando el origen en gran medida que citan algunos de Vox es la ruptura del Congreso de Valencia del PP de 2008, que es cuando Abascal se enfada porque María San Gil se rompe con Rajoy, etcétera. Justo en ese momento, la familia Ariza está apoyando a más no poder a Rajoy. Es más, en ese momento, Intereconomía es cuando otros como Pedro J. o Jiménez Santos están atacando al rajoísmo. Intereconomía es el brazo mediático del rajoísmo, y no dejan de serlo hasta que Rajoy llega al poder. Quizá porque una lectura que hacemos los sectores mediáticos, quizá porque esperaban algún tipo de apoyo que no llegó por el lado del gobierno de Rajoy. Probablemente el gobierno de Rajoy fue muy torpe en no tratar bien a los que les habían ayudado. Eso suele ser habitual, también le digo, también en los gobiernos del Partido Popular, porque habitual. Es como apóyame cuando estoy en la oposición, pero cuando hay gobierno se vuelve muy centrista y idea. Quita, facha, no quiero... Mejor, que venga el del país, que es más bonito, ¿no? Es un poco... Pero, ¿qué papel ha jugado la familia Ariza, muy concretamente, Julio Ariza? Porque Federico Jiménez Santos le ha situado a él como responsable del giro orbaniano, por así decirlo, y por no decir putinejo, digo orbaniano. No sé si padre o hijo, no lo sé. Yo sé que el señor Ariza fue diputado con el PP. Es que si repasas o sea, aquí quien no... A ver, fíjate, los que estamos fuera... ¿Garriga fue del PP también, no? Porque sé que Buxade sí. Sí. Además viene de una estirpe de gente muy relevante en el partido en Cataluña. Su madre, no lo he dicho, es un hecho conocido, es un hecho objetivo. No quiero que lo saquen de contexto, pero es una persona de tal. Buxade fue del PP y fue profesionalmente asesor al PP. Yo sé que Kiko Méndez Monasterio estuvo con Inestrillas, que eso ya es otra historia. Sí, bueno, esa es otra historia. Aquí, quien no... Su hermana sí estuvo en el PP. Su hermana sí fue diputada del PP. Sí, fue diputada. Su hermana, su sobrina no, que está diputada. Estoy haciendo memoria, porque me estás preguntando, yo te estoy dando hechos objetivos. O sea, yo no lo he sacado. ¿Quién más está en el PP? Bueno, del Comité Ejecutivo Nacional, bueno, Nerea, que la ha sacado. No sé, ellos dicen ahora que los del PP sois vosotros, porque la consigna parece decir que los 15 firmantes son que en el fondo trabajáis para Feijóo y Moreno Bonilla. Lo único que nos une es que somos profesionales, que no teníamos experiencia anterior en política y que tenemos carrera, profesión y estudios y que no hemos estado en política. El resto, los que están, digamos, diciendo cosas barbaridades, como el señor Fuster, que dijo el otro día que nos teníamos que meter nuestro ego por donde nos quepa. El señor Fuster, que es el otro parámetro. Tú eres o antiguo del PP o ex empleado del Grupo Intereconomía o de los Ariza, porque aquí, claro, desde... eso sí coincide con Méndez Monasterio. Claro, con Méndez Monasterio, no tener acabados estudios superiores tampoco, eso también es uno de los parámetros que ayuda a estar dentro, o tenerlos acabados muy recientemente y no tener experiencia laboral. Eso es uno de los parámetros. No, estoy diciendo hechos objetivos, o ser del PP, que es que el 80% de la cúpula en estos momentos o viene del PP o viene de su casa de no haber tenido una experiencia previa. Eso es así. O de sagas cercanas
más al PP, ¿vale? Por decirlo de una manera, porque Ariza hijo no está en el PP, pero su padre sí, como bien lo has dicho, lo ha estado. Pero que yo no tengo mayor hostilidad al PP que le tengo a Rajoy, ¿sabes? O sea, que lo hemos criticado y no pasa nada. Lo ha criticado Abascal desde dentro, yo lo critico desde fuera, y si hay algo que no me gusta, si ellos son los que han llevado a ese cambio de paradigma de vamos a acercarnos más a Orbán y los rusos y al dinero orbanita y similar, que no lo digo yo, lo están diciendo organismos internacionales, pues chico. El señor Oces no estuvo en el PP, ¿no? Ese no, el que diputaba por Badajoz, Oces. No, no me consta. Yo creo que era tradicionalista. Porque ese fue el que te reemplazó en Badajoz, ¿no? Sí, sí. De todos modos, una última anécdota. Cuando de televisión española hablaba con directivos de TV de muchas etapas, también con los de la actual. Y cuando hablaba con el de la actual, sobre todo del tema de cómo había tantos tertulianos de Podemos, porque me llama la atención, ¿no? Que estén ahí Pablo Iglesias y otros dos de Canal Red, Laura Arroyo, Levin. Y le dije, en cambio de Sánchez de Vox solo estuvo Sánchez del Real y se fue enseguida, tal. Lo que me dijo, igual me estaba intoxicando, no, pero sí a Sánchez del Real quien más le pidió su cabeza a los de Vox. Sí. Fue lo que me aseguraron desde una persona que aún ocupa un cargo en la dirección de... Sí. Yo, repito, yo me he ganado la vida y he estado muchos años en medios de comunicación, ¿vale? A veces en las tripas o fuera, como consultor y como opinador y como tertuliano y cobrando en los sitios a donde yo iba, en medios nacionales, lo que pasa es que ahora no está digitalizado, pero está por ahí, está en mi currículum y se puede ver. Prensa, radio y televisión. Menos prensa, yo he sido más de radio y televisión. Eché los primeros dientes en radio y sí me han echado de 3 televisiones en las que tenía relación profesional por llamadas de Vox. 3. 1, 2 y 3. ¿Puedo preguntar cuáles eran las otras dos? La que no era una es TV y las dos, quizá una era el Toro. Aunque, No, el Toro no cuento el Toro. O sea, okay, no pasa. El Toro dejé de ir porque dije, oye, habíamos alcanzado un acuerdo, me vais a pagar, he venido aquí en agosto, que me he tenido que venir desde Mérida para estar en un programa y encima estamos en enero y no me habéis pagado. ¿Sabes? Pues por acabar con lo que hemos empezado, que era Sí, ha habido una persecución no solo digital, a mí me han acosado en mi presencia, que repito que era enormemente elegante, que jamás he dicho una palabra en esas cadenas. Me limitaba a analizar muchísimos temas, y he sido duro con el PP y el PP no ha llamado para echarme, cosa curiosa. He sido durísimo en Antena y lo pueden ver, he sido durísimo con las izquierdas y en televisión española fue muy divertido porque llamaron Echenique y el equipo de Pablo Iglesias y Echenique al mismo tiempo para echarme. Mola, ¿eh? A mí ser incómodo me encanta. En muchas direcciones. Pues la última pregunta que queda es, el manifiesto en el que pedís un congreso, que es algo que no está previsto en estatutos, pero que no se pueden hacer como se hacen convenciones en otros partidos. La pregunta que yo haría es si hay un objetivo real de que esto se produzca, porque está la opción de decir, tienen el derecho a decir, oye, pues creemos que algo se ha hecho mal. Dirán ellos, ¿por qué se ataca justo ahora que está subiendo? Lo que decía Nerea Alzola, resentidos, ahora que el partido está subiendo. O sea, ¿qué es esto? Hay una voluntad real, porque no parece que la situación sea muy reconducible. Después de, cuando, por un ejemplo que se pone mucho, Sumar Podemos. Cuando pelea Pablo Iglesias para que estén en las listas, dice, tiene que estar, la ha vetado Yolanda Díaz, todas sus redes empiezan a insultar a Yolanda Díaz. Traidora, no sé qué, cuál. Claro, tú le vas diciendo, pues no me parece muy reconducible. Si estás poniendo a toda tu gente a decir, es lo peor, Yolanda, es la peor, es muy complicado que decía, la había quitado de las listas, pero viendo cómo me insultan la voy a meter. No, al revés, va a decir, bueno, pues se acabó lo que se daba. Entonces, haciendo esa equiparación, como ya están llegando el sector, llamémoslo así, el sector tuitero, a unos niveles a los que ha llegado, no parece muy reconducible la situación, con lo cual, ¿de verdad se plantea con viabilidad el Congreso o ha sido más un último gesto? Es decir, intentamos pedir hablar, aunque ya sabíamos que esto iba a acabar... Se plantea, y si no, yo citaré lo que voy a citar ahora, que es de un tal Santiago Abascal Conde, en aquel momento dedicado a Rajoy. He intentado tan honesta como ilusamente, junto con otros, detener desde dentro esta deriva. No ha sido posible. No habéis querido. Me voy con la conciencia tranquila. Esto digo si no se hace el Congreso, que yo creo que sería muy interesante tener un debate de ideas. La respuesta ha sido que se va a expulsar a Spencer Montero, es la respuesta que parece que ha habido. Por eso, me parece que la respuesta, sí, y además.
Me voy con la conciencia tranquila tras haber topado con el muro infranqueable de la realidad interna de un partido que habéis acartonado. Palabras de Santiago Abascal Conde. Los congresos siempre bien amañados, las ponencias políticas convertidas en papel mojado y la implacable maquinaria del partido convirtiéndonos en disidentes, cuando los verdaderos disidentes del PP, en este caso, sois vosotros. Hasta aquí hemos llegado, presidente. A mí no me gustaría tener que darle la razón a Santiago Abascal Conde de aquel año, del 2013, creo recordar, del 25 de noviembre del 2013, ¿verdad? A que nadie le gustaría tenerle que dar la razón a aquel Santiago Abascal Conde que hablaba con libertad, que pedía debates en los congresos y que, bueno, al final él se fue. Yo no sé lo que va a pasar. A mí me parece que si pedir democracia, debatir si las empresas son de los empresarios o de los trabajadores, me parece que es interesante. De si a los españoles hay que darles un hogar y se lo tiene que dar el Estado, a los españoles hay que darles la riqueza para que puedan comprarse un hogar con sus propios medios y con su propio esfuerzo. Son a lo mejor dos vías. Si tenemos que estar de socios con Orbán y a su vez socio con los rusos, o tenemos que estar de socios con quienes han sido nuestro espacio, el espacio que nos sienta mejor a otros, que es un espacio más conservador como es ECR, con Meloni y similares. Si tenemos que estar en una qué economía se va a aplicar o se va a exigir al PP en un gobierno, si se va a un gobierno de coalición o no, con respecto a la economía nacional. ¿Vamos en una economía tipo Milei o vamos a una intervención, como han dicho algunos, que hay que intervenir? ¿Y vamos a seguir pidiendo el cierre de las televisiones autonómicas como pedíamos antes? ¿O vamos a seguir colocando a directivos bien pagados en las televisiones públicas y vamos a intentar controlarlas, como pedía Pablo Iglesias, por cierto, y vamos a intentar que haya productoras amigas que son las que se acerquen, y hablo de temas que se han publicado, no lo estoy inventando yo, de que sean los nuestros los que produzcan los programas para Canal Sur o para otros sitios, ¿verdad? Entonces, ese debate igual hay que darse. Y si no lo quieren tener, pues ya están las ideas planteadas y yo tranquilamente, y tantos otros, como somos los que estábamos en la profesión y somos profesionales y tenemos otras cosas que hacer, pues seguiremos en estas otras cosas, pero desde luego lo que no vamos a hacer es callarnos, porque tenemos una libertad que no solo es constitucional, que es moral. Y es un deber moral, como decía muy bien Santiago Abascal, es meses de penosas reflexiones e incluso años. Estamos hablando de que el Congreso en el que Abascal se enfada es del 2018, 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Tardó 5 años. Iba al programa de Federico, iba al programa, exacto. A o sea, criticar que ahora parece que está mal hacerlo. Yo voy a expresar mi opinión sobre el presidente actual y su entorno y lo que están diciendo y sus políticas, no sobre las personas, chico, y a dar hechos contrastados. Pero si eso no gusta, chico, yo no he venido aquí a caer bien, no he venido a ningún sitio. Para empezar, yo estoy en mi casa tranquilamente desde mi despacho, con mis libros y con mi trabajo y con mis clientes que me echan bastante la bronca de seguir haciendo estas estupideces. Pero, repito, no es un posicionamiento ni siquiera político, es un posicionamiento moral. Si pienso que algo está mal, lo voy a decir dentro y fuera. Respeté. Dicen, es que esto solo pasa antes de las elecciones. No, perdona, porque respetamos el periodo cuando hay elecciones. Es que desde el 23 nadie ha dicho nada y hemos sido muy respetuosos. Pero ya cuando te desmadras, yo no me voy a mantener callado toda mi vida, especialmente cuando alguien, y lo repito, cuando alguien un 16 de junio del 23 me ordenó que me estuviera calladito y que me atribuiera, si no, las consecuencias. Y luego intentó comprarme. A mí ni se me amenaza, ni, te lo puedo asegurar, ni se me compra. Me llamo Víctor Sánchez del Real y ni por mi parte Sánchez, ni por mi parte del Real somos gente de estarnos callados. No nos va a ir bien, pero a mí no me callan ni debajo del agua, y menos con amenazas y mucho menos intentando comprarme, porque yo no me vendo. Pues, Víctor Sánchez del Real, muchas gracias por compartir este rato con la hemeroteca. Muchas gracias a ti y espero que no te persigan.